moló mucho que ganase. O sea, moló por muchos aspectos. ¿Cómo te puedes presentar a una París-Roubaix con unos pedales diferentes a los de tus compañeros? ¿Cómo no han caído? ¿Cómo se han olvidado? Bueno, pues porque era el primer día que Philipsen llevaba un pedal prototipo. No ha ganado Roubaix, Shimano. Pero todos sabemos que sale un pedal nuevo. Aunque te joda, Sí. aunque te fastidie que te pasen cosas, tienes que entender que es Roubaix. Si no te gusta eso, si lo vas a usar de excusa, no vayas a esa carrera. El primer nutricionista que un poco revoluciona y que va delante del resto de equipos es Visma. Me lo explicabas con Froome, por ejemplo, Claro. que cuando llegó era un Parras. Todas esas directrices se las pasaba por el forro. O sea, le daba igual. Él era un hombre pues que todas esas cosas no iban con él. Él tenía otra perspectiva y entendía el ciclismo de otra manera. Y para qué se iba a cuidar y para qué iba a ser una dieta o una guía, ¿no? Por cierto, te dije que me encontré a Vingegaard por la calle. Ah, no. Sí. ¡Yepa, chavales! Bienvenidos al segundo episodio del podcast que aún se está debatiendo el nombre Flecha. Nos cuesta, no nos sale, ¿no? El sello de Flecha. El tándem del sello y Flecha. Habías dicho sellados a rueda de flecha. Sí. Digo, bueno, sellados como una flecha a rueda. Demasiado. Alguien ponía en los comentarios la Flecha Figueras. Ostras. Que Estamos dejen en los creativos. comentarios, ¿no? La gente, el nombre que proponen. Y entre todos vamos a tratar de sacar un nombre como Dios manda. Bueno, no vamos mal, ¿no? Bueno, por ejemplo, el otro día, a mí el que me gusta mucho es el de Purito, Puro Ciclismo. Es muy bueno. Pero es que el otro día fui a Madrid y vi un bar que se llama Puro Tapeo. Y digo, ostras. No le etiqueté, ¿eh? No me quiero meter en más follones. Más fregados. Pero bueno, me hizo gracia, ¿no? Pero el nombre de Flecha da mucho juego para nombres. Y Bueno. puede ser original. Sí, el de Purito también. Sí. Puro Ciclismo es buenísimo, la verdad es que es muy bueno. Es muy bueno. Y el podcast también está muy bien. El podcast también y bueno, en fin. No sé, encontraremos un nombre llamativo, ¿no? Pero de momento el sello de Flecha, el sello de el sello ciclista, tu grandísima plataforma de comunicación y bueno, encantado, ¿no? De formar parte de esa sección que hacemos conjunta de podcast y bueno, que hablamos de tantas cosas y que salen temas tan importantes. Visionario también el otro día, tocaste temas muy guapos que luego se sucedieron. No sé si es que eres brujo o qué, Marc, pero... Brujo pirujo. Pues que la gente deje... Bueno, primero de todo, agradecer el apoyo de la gente en el primer episodio. Más de 20.000 reproducciones en YouTube, rozando ya las 21.000. Y en plataformas de podcast mucha gente insistía, Marc, ponlo en Spotify, en iVoox. Lo pusimos y también lo petamos en ambas plataformas. Por lo tanto, recordad, podéis escuchar este podcast aquí en YouTube y también está en Spotify y en iVoox. Tenéis los links en la descripción. Y también muchas gracias a todos por el apoyo recibido. Cada vez que vienes al canal, bueno, la gente disfruta de lo lindo. Como yo viendo la París-Roubaix desde el velódromo, que fue una auténtica envidia. salvajada. Antes, like, chavales, suscripción. También tenéis los canales de Flecha en la descripción. Toda la información está en la descripción. Comenzamos hablando de Roubaix y de las clásicas, de las piedras, tus clásicas. Fijaos aquí, Flecha, qué porte. ¿Qué año es esto? Esto es año 2004. Sí, segundo año Fasa Bórtolo. No, perdón, 2005. 2005. Segundo año Fasa Bórtolo. ¿Dónde es, Marc? Te he pillado. Bueno, es para Roubaix. los que nos escuchan en podcast es una foto, Sí. ¿no? de Roubaix en una curva, hay algo de barro, ¿no? Está embarrado. Es la salida de una curva. Te voy a decir, es un tramo. Vale, dame pistas. Es un tramo de la parte final. No de la parte final, pero es después de Arenberg el tramo más duro. Mira, ahí Mont-Sepebel, muy bien. donde Y- Pogačar apretó a Van Aert y aguantó, pero creo que es donde sufrió más. Claro, después de la curva. Uf. Pero claro, le daba el aire un poquito de cara de lado. ¿Sabes cuál es? Cuando Pogačar tensa a Van Aert muy bien, te he visto muy bien. Pero es que este tramo, claro, después de esta curva de izquierdas, que los que no estáis viendo la foto, pues bueno, es una curva de izquierdas, la más peligrosa de Mont-Sepebel, que ese día además estaba embarrado, ahí se ve... Aparte es una foto que estaba en casa de Pinarello. Esta foto estaba en las oficinas de Pinarello y Fausto Pinarello me llamó un día, oye, Flecha, cuando ya no estábamos en Fasabordo y demás, que tengo una foto aquí que me la quiero deshacer de ella. Te la mando y dices, sí, mándamela. ¡No te quiero! No, pero como que estaban haciendo no sé,
Recuerdo, pues, un año fuimos a esas oficinas y Fabián se llevó la bici de Atlanta, de las Olimpiadas, muy guapa y tal. Pues bueno, yo me llevé una foto, que tenía ahí colgada y mira, es muy guapa. Le tengo cariño porque es una foto que me la ha dado alguien que estaba en Pinarello. O sea, estaba en las oficinas de Pinarello y me la dio Fausto Pinarello. O sea, Fausto. Grande, Fausto. Grande, grande. ¿Qué? ¡Fratelino! No ibas con neumáticos 35 aquí, Flecha. ¿Qué neumáticos ibas? No, estos son 25. Pero fíjate, es una bici de ciclocross además. Es bici de ciclocross. Claro, lleva los frenos cantilevers y bueno, la trajo... Mira, esta bici la trajo, te he dicho al lado de Fausto, pero la trajo Andrea Pinarello el día antes de la carrera, que en paz descanse, era el hermano de Fausto que falleció. Vale. Y la trajo él, es una bici de ciclocross y en concreto los neumáticos que me has preguntado de 25... Fue una decisión de la noche antes, en la reunión del equipo, en el autobús, y consejo de alguien que estaba en UAE dirigiendo el equipo, que es Fabio Baldato. Vale. Él me dijo, Flecha, monta 25, no 35, más quisiera haber montado a 35. Oye, Pogačar acabó con 35, pero bueno, que lo dijimos el otro podcast. Sí. Pues el tema es que Baldato me dijo, Flecha, la Roubaix se gana en los tramos de adoquines. O sea, tienes que estar en los tramos de adoquines con la mejor configuración posible. Olvídate del asfalto. Y bueno, así fue. O sea, el monté 25 de neumático gracias a su consejo. Ellos habían ganado el año anterior con el Alessio, con Magnus Backstedt. Y Baldato tuvo mucho que ver en la victoria de Backstedt a nivel, bueno, de grupo táctico en carrera, capitán de ruta. Y bueno, ha tenido mucho que ver también las victorias de Flandes, sobre todo de Tadej Pogačar. Pues bueno, esto es un poco esa foto. Mons-en-Pébel, como bien has dicho. Salida de Mons-en-Pébel. ¿Y te acuerdas cómo tensó a Van Aert? Repechito. Ahí está. Ya lo hizo el año pasado. Lo hizo el año pasado con Van der Poel también. Sí. Y Van der Poel un año que había acelerado. Que digo, ¿cómo está acelerado? O sea, lo que duelen las piernas cuando sales de ese tramo, giras a la derecha. Es un infierno. Es un infierno. Pero bueno, te reconoces el recorrido bastante. Porque corrí la Gran Fondo. Claro. El día antes. Es mi 4º año consecutivo haciendo la Gran Fondo. ¿Y qué tal fue? No me salieron llagas este año. Me encontré a George Hincapie, porque hace 2 años coincidí con George Hincapie y con Johan Museu, que iban juntos. Mira, hablando de podcast, tienen también George su podcast, pues creo que llevaron a invitados del podcast, o algún sorteo o algo así. Y me metí ahí en medio. Tengo un vídeo en el canal, la gente lo puede recuperar. Voy a dejar el link en la descripción. Y empecé a hablar con George y con Museu. Y no sé, les caí con gracia y me dijeron, ¿qué? ¿Quieres hacer los últimos kilómetros con nosotros? Y dije, sí. Y desde la salida de Arenberg hasta el velódromo, pues la hice con George y con Johan Museu. Y claro, de la velocidad me salieron llagas. Claro, en los últimos años he ido ajustando presiones. Claro, yo voy con cámara y cubierta. Al final no voy con tubeless ni nada de esto. No vas mal. ¿Tú ibas con cámara y cubierta aquí o es tubular? Tubular. Yo el otro día, con todas las averías, incluso llegué a bromear, oye, a ver si va a tener que volver el tubular. ¿A cuánta presión hinchabais los tubulares? Tubular de 25 estábamos quizá por debajo de 3. Vale. Sí. Debajo de 3. Yo no sé ahora por qué van con tanto. El tema es que, no sé, a ti te habían dicho que iban con 3 y algo. Yo recuerdo que debajo de 3, muy blandos. Yo los he llevado muy blandos en Roubaix siempre. Vale. Pero claro, la presión a la que inflas va mucho en función del ancho del neumático. El ancho del neumático va mucho en función de la garganta interna de la llanta. O sea, Pogačar, por ejemplo, el otro día, él dijo, llevo 35, pero si ponías el calibre eran 38. En fin, no hay nada como lo tienes que probar tú, ¿vale? Es tu referencia, tu presión de neumáticos y la verdad no estoy muy al día. O sea, yo, por ejemplo, también en función de tu peso, ¿no? Es que claro, tú puedes decir, es que van todos sobre tanto. Ya, bueno, pero ¿de qué peso estás hablando, no? Claro. Ahora hablaremos de peso en un ratito. Sí, la tabla, ya la voy tablita, a mostrar. Física, ¿no? Física cuántica. Es que el otro día, no, es que lo de los tubulares lo digo porque alguien comentó en Eurosport y demás, Flecha ha estado mal criticando al tubeless porque es la mejor opción para ahora. Bueno, a ver, la mejor opción no existe. Porque esa es la mejor opción más rápida, pero el tubeless hoy en día ha conseguido, sobre todo por no estar la cámara interna, claro, tú lo decías, lleva cámara y cubierta. Claro, porque eso no es una opción que para hoy en día si quieres ir rápido, porque hay fricción. Volvemos a la física. O sea, la cámara interna fricciona con el neumático y eso ralentiza. O sea, vale. es más lento esa configuración que el tubeless. Además llevan tubeless con apenas líquido. Por eso están sellando
sea, el líquido sellador de los túneles lo que hace es sellar, entalonar. Cuando entalonas, que selle. Pero si llevas mucho líquido tampoco es bueno, por tema de física igual, es más lento. Entonces, total, que van ahora, pinchan y el tema es que no llevan apenas líquido. O sea, van muy, muy al límite, sellan con pegamento alrededor. Bueno, van sobre todo priorizando la velocidad y si tienen averías, búscate la vida o cambio rápido de bici. O sea, así es como lo solventan. En fin, ya hablaremos del material más tarde si quieres, porque nos enrolla bastante el tema del material, que no venía a cuento. Hemos empezado con la foto, ¿no? Fotografía. La fotografía Mons-en-Bebel muy bien. Van Aert, Pogačar. Bueno, no sé, tú mismo. Tú llevas el canal. Tú llevas la batuta. el ritmo. La batuta, dale. Wout van Aert, victoria en la París-Roubaix. Comentamos en el podcast anterior que, y sigo pensándolo, estaba un puntito por debajo antes de la carrera que Mathieu Van Der Poel y que Tadej Pogačar, pero las carreras están para disputarse. Aunque también dijimos, llega mejor que en las 2 últimas temporadas. Y si en una de las 2 pruebas está más cerca Wout de Pogačar y de Mathieu, es en la París-Roubaix. Y él mismo, pues, lo demostró. Lo demostró. Aparte hablamos de un tema de cómo iba buscando su estado de forma, ¿no? Comparábamos con las opciones de Pogačar y Van Der Poel, como habían empezado muy fuertes y luego se limitaban entre comillas, a jugar con ese estado de forma, ¿no? Y que Wout parecía, ¿no? que él iba más en búsqueda de ese estado de forma, ¿no? O sea, Mathieu lleva desde antes de Tirreno muy en forma, Tadej también, compitiendo, buscando, en fin. Hablamos de temas súper interesantes y Wout al final, pues, la verdad es que fue realmente el más fuerte. Mucha gente dirá que no. Lo que pasa es que para ganar Roubaix tienes que estar fuerte. Eso es lo primero. Tienes que estar bien, tienes que saber ganarla. Él sabía muy bien cómo ganar el velódromo. Hubo muchas cosas de la victoria de Van Aert que me encantaron, ¿no? De cómo él interpretó la carrera y demás, cómo la corrió. Un gustazo verle ganar, sobre todo, y un gustazo verle sobre todo gestionar, ¿no? Todo lo que iba pasando alrededor de, no tan solo a él, sino a sus rivales, ¿no? Tú viste, bueno, comentaste la carrera desde Eurosport, viste desde la televisión detalles que quizás yo pasé por alto porque estaba en el velódromo viéndolo desde la pantalla grande, pero si algo palpé fue la sensación y los sentimientos del público. Y Pogačar, después de viajar a muchísimas carreras, es un corredor que encanta a la gente. Pero imagínate si la gente tenía ganas de que ganase Wout van Aert, que cuando venció el belga, el velódromo de Roubaix, saltó por los aires. Buah, qué locura. Gente llorando. Buah. Y a mí, si te digo la verdad, y soy periodista y cada día lucho para mantener la objetividad porque creo que mi trabajo pierde valor si solo es mi sensación. Lo que tú quieres, ¿no? Claro, sí. Intento siempre estar en la objetividad, pero cuando estaba grabando la victoria de Wout, lagrimilla, claro, Claro. Porque le han pasado tantas cosas. Ahí está. Y un poco como encarna el sentimiento de la vida es una maratón constante, que pueden haber obstáculos, pero tienes que sortearlos y siempre seguir hacia adelante. Y Wout lo ha hecho y finalmente se ha llevado su merecido. No, por supuesto. Y haces bien, ¿eh? en no tener esos favoritismos, ¿no? Porque también si hubiese ganado Pogačar estaríamos disfrutando también de su victoria, ¿no? Y lo que pasa que moló mucho que ganase. O sea, moló por muchos aspectos. O sea, no porque perdiese. O sea, es curioso también. No tiene nada que ver con Pogačar. No, es no sé, la superación, claro. Una victoria que parece que nunca llegaba. Parece que estaba gafado Wout van Aert y cuando menos nos los esperábamos. Llevaba 2 años sin ganar una clásica. Va y contra Pogačar, el mejor Pogačar seguramente de su carrera deportiva, lo bate con una contundencia espectacular en el velódromo final, porque los últimos 30 kilómetros yo pensé, quizás lo va a probar en Carrefour del Abre, porque es lo que explicabas, con Pogačar llegar al sprint no es garantía de nada. Van Aert es muy rápido, pero fíjate, Pidcock, el otro día, no es garantía de nada llegar con Pogačar, y se la estaba jugando Van Aert en una bala al velódromo en Roubaix. Yo pensaba, chico, puede ser que te estés equivocando, pero la determinación que tenía en mente Wout van Aert significa que lo tenía muy claro. No lo probó ni una vez y eso significa que tenía el sprint medido y que confiaba en las fuerzas y sobre todo en su arrancada. Y bueno, para muestra un botón. Sí, no, y está bien lo que comentas porque al final ya en el tramo de Sisuan, que es el tramo previo a Mons-en-Bebel, ¿vale? Él es el que ataca para entrar a la entrada y ahí acelera, luego acelera Pogačar, sueltan a Pedersen. La victoria de Roubaix empieza
a cocer ahí, prácticamente. Yo diría, "Oye, en Arenberg, ¿quién llevó a Arenberg? ¿Quién llevó la batuta de Arenberg?". Es cierto que Pogačar estaba acababa de entrar justo hacía poco. Pero que pasó lo que pasó con Van der Poel. Claro, hay gente también que dice, mira, me envió un mensaje Miguel Morrás, no sabes quién es. Es un ciclista que ganó un campeonato del mundo de junior, ciclista navarro, que pasó a la 11, economista, y le gustaba, era tan bueno en los estudios que el hombre pues dijo, mira, soy ciclista profesional, pero lo mío es la economía, ¿no? Y dejó la oportunidad de estar ahí como ciclista y entre otras cosas, ¿no? Pero ha sido muy crack, ¿eh? A nivel de economía y demás, muy, muy, muy potente. Me envió un mensaje el domingo por la noche y me dice, mira, de 20 veces te digo que gana 16 Van der Poel y las otras 4 se las repartan 2 Van Aert, 2 Pogačar, 2 Van Aert, una Pogačar y una otro. Claro, él decía, o sea, está bien porque es una manera muy ilustrativa de entender la probabilidad que hay, ¿no? Pero claro, tienes que contemplar siempre que los otros tienen una probabilidad también de ganar, ¿no? O sea que no significa que no puedan ganar, ¿no? Y ahí, en ese mensaje me gustó mucho porque decía, no, de 20 veces 16 Van der Poel. Van der Poel era el más fuerte y es lo que él me decía. Luego dice, es que Van der Poel lo que hizo en Arenberg, claro, pero es que es Roubaix, ¿no? Y es algo que yo le decía a él. Esos cálculos de probabilidades está muy bien, pero no puedes obviar de qué carrera estás hablando, ¿vale? Que sí, que él ha sido el más fuerte de los últimos años, pero no ha tenido nunca grandes percances. No. Esto es cierto. Claro, entonces, y eso es lo más improbable también. O sea, que no te pase nada en Roubaix no es muy probable, ¿no? Ganar 3 Roubaix consecutivas habla de que es un ciclista dominador en esta especialidad, pero que también habla de que ha atravesado 3 Roubaix sin grandes problemas técnicos. Sin apenas problemas, ¿no? Le ha salido todo muy bien. Entonces, demostró también, yo creo que el más fuerte también fue Mathieu, ¿eh? Sí, fortísimo. sí. Lo tenía que ganar, ¿eh? Pero... aparte es un hombre que en la Adoquín también va muy deprisa, pero es que Van Aert el otro día demostró ser el más fuerte. O sea, él entró en Arenberg. Mira, ¿por qué no entró Mathieu el primero en Arenberg? ¿Por qué no lo hizo? Claro. Puedes Si escoger tu trazada, puedes esquivar los adoquines más complicados. Igual no pincha. Son decisiones. Tú en Roubaix cuando pinchas es porque vas forzado a ir por otro sitio que no te toca. Y un tramo como Arenberg, Van Aert se lo comió de entrada a salida. Él entró y salió de Arenberg. Eligió qué trazada, eligió qué adoquines esquivar, el los ritmo, más puntiagudos. Todo. Entonces, claro, ¿por qué no hizo eso? O sea, para mí la actitud de Van Aert fue excelente. Entonces, ¿por qué se cuestiona? No, es que no... Hay de todos los comentarios, ¿no? Pero claro, o sea, la gente cuestiona a partes la carrera, ¿no? Y se olvidan de otras, ¿no? O yo también. Hay veces que me decían... Claro, cuando Pogačar en la entrevista dice, bueno, claro, yo he tenido mis cambios de bici y tal. Y dije, a ver, en Roubaix no te sirve de excusa porque no ha sido el único, le ha pasado a mucha gente. Y hay gente que dice, no, o sea, es que él realmente fue el que peor le fueron los pinchazos, las averías. Y a Van der Poel, ¿no? Con eso te quiero decir que hay mucha gente. Vermeersch cayó en Arenberg. Cayó al final de Arenberg, Vermeersch, que es un corredor que podría haber estado ahí jugándose la carrera. Con lo que quiero decir es que en Roubaix, aunque te joda, o sea, aunque... voy a jugar con... Mira, a ver si veis la mesilla. Me sale. La mesilla aquí, flecha, de DJ. A ver si me sale, pero no quiero decir una palabrota, lo quiero... Siempre me hace falta el pip, ¿qué quieres? ¿El pip? Sí, lo tengo. Bueno, en fin. Hago yo el pip si quieres. Sí, no, tranquilo, es igual. No, lo digo, aunque te joda, aunque te fastidie que te pasen cosas, al final, bueno, pues tienes que entender que es Roubaix. Yo siempre digo, o sea, en el momento que no acabas de... Es una carrera que la tienes que aceptar. Como entras en este juego de decir, es que pincha, es que me ha pasado esto, No, es que no entiendes Roubaix. Es parte del juego. Forma parte. No vayas a Roubaix. Si no te gusta eso, si lo vas a usar de excusa, no vayas a esa carrera. Porque tú, por ejemplo... Tienes 100 y pico más al año para elegir. O sea, no vayas a esas. ¿Qué haces siendo ahí? Fíjate, te quería mostrar este dato. Una vez más, se bate la velocidad media de la carrera rozando los 49 kilómetros por hora. Yo creo que Van der Poel, con la avería que tuvo, que ahora analizaremos, él sí que rodó por encima de los 49. Porque le recortó 2 minutos a Van Aert y a Pogačar. No le alcanzó para cogerles porque salió de Arenberg con casi 2 minutos y medio perdidos.
Pero claro, unas velocidades que yo creo que son síntoma de un ciclismo cada vez más profesionalizado, una mejor nutrición, un material que yo creo que en Roubaix, el material hoy en día, con el material que hay, si os lo hubiesen dado a vosotros, también voláis mucho más rápido. El material es clave. Yo creo que cuando corrí la Gran Fondo el otro día, ves gente con un material u otro y sí que la fuerza física importa, pero creo que en esta carrera el material no es marginal, sino que significa unas ganancias importantes. Sí, sobre todo hay una famosa frase, ¿no? que yo creo que era de Steve Head. Steve Head fue un poco las ruedas que en su día llevaba Lance Armstrong y demás, de carbono. Fue el que empezó a hacer un poquito las famosas llantas de gravel, ¿no? De Emporia y demás. Un poquito de los gurús, ¿no? En este sentido, Steve. Y creo que era suya la frase, pero que decía wider is faster. Más ancho es más rápido. Sí. Y eso lo decía hace más de 10 años, 15 años. Es la tendencia que sigue la carrera. Sí. Wider is faster. Y al final, claro no se trata solo de decir, mira, pues monto una llanta, una cubierta más ancha. No, lo que te he dicho antes también, la garganta. O sea, es optimizar esas llantas a ese más ancho de cubierta también. O sea, tú, al final, si acabas montando una llanta estrechita, una cubierta muy ancha, pues aquello no funciona igual. Al igual que si el cuadro de Pogačar, ¿no? Si está pensado para cubiertas de 32, le montas una de 35 que te habla 38, la puedes montar, pero el cuadro no está pensado para esa cubierta y no se maneja igual, o sea, estás forzando mucho. Bueno, son muchas cosas, pero el material, lo que me preguntabas, ha evolucionado una barbaridad. No olvidemos también el otro día que esa media es en parte gracias a viento favorable que se encontraron los corredores, y ha habido Roubaix en las que yo he participado con viento a favor que se ha ido muy deprisa. Pero siempre da viento de culo, ¿eh? Hay culo veces, lateral. Sí, es una dirección predominante, yo diría, en esa zona. Porque yo estuve en la Gran Fondo el día anterior y también soplaba viento de culo, lateral de culo. Sí. Claro, similar. Sí, se queda días, ¿no? Es como aquí en el Mediterráneo el Garbí, o no sé, en Sitges no entra mucho, pero en Castelldefels casi siempre sopla Garbí. Y bueno, es sudoeste, o sea, es un viento que predomina. Hay zonas que predominan más un viento y es probable que sea lo que pase por allí, pero bueno, o sea, el material de la bici, las cubiertas más anchas, los cambios, todo lo que te he comentado antes de que cómo configuran las bicicletas para que realmente sean más rápidas, no para que el ciclista no tenga averías, ¿no? O sea, eso ha cambiado también. Ellos solventan las posibles averías con cambios de asistencia muy rápida. Y bueno, porque les compensa. O sea, es muy arriesgada la apuesta, porque al final las averías en Roubaix se están dando y se han dado más que nunca. Por tanto, yo creo que es un material muy rápido, pero quizá más propenso a que, no tanto que tengas un pinchazo, el problema no es que pinches. Yo me he hecho en tramos enteros con tubular pinchado. Pero claro, ya cambiaría. Pero es que ahora los ves que se paran en medio del tramo, multan al coche de Shimano porque paró. ¿Sabes quién conducía el coche de Shimano? ¿Quién? Servais Naven. Ganador de Paris-Roubaix. Vale. Sí. Es una ganadora del 2001 o 2000. Claro, tenía 2 años. No. Bueno, pues Servais, aparte fue director de Sky y demás. Vale. Servais ganó una Roubaix con domo, que creo que además hicieron los 3. Pero Museum, Servais ganó Museum y el tercero fue Weinsteins, uno que había sido campeón del mundo también. Romans Weinsteins. Fue otro podio, el famoso podio de Mapei, y luego creo que fue. Lefebvre hizo 2 completos, ¿no? de cajones en Roubaix, una con Mapei y el otro con domo, Farm Frights. Pues bueno, pues Servais conducía, curiosamente, ¿no? Un ganador de Roubaix conducía el coche de Shimano. O sea, Shimano, por lo visto, le gusta eso de llevar a ex corredores conduciendo el coche. Y le multaron porque él asistió a Tadej en ese tramo que estaba en medio de la nada. Los jueces le dijeron, ahí no te puedes parar. Y él paró para asistirle. Pero a lo que voy, o sea, al final este tipo de averías te llevan a pararte en medio del tramo, que dices, es un peligro. Porque no puedes rodar con el tubeless. Yo no digo que el tubeless no sea la mejor opción. O sea, es una opción que o sea, la que usa todo el mundo hoy en día porque es la más rápida, mientras no pinches. Claro. O sea, es la mejor opción mientras no tengas seguridad. Priorizan la velocidad a la resistencia. A la fiabilidad. Vale, a la fiabilidad. Ahí está. Ajustémoslo así. Sí, y no entro en que pinche más o menos, porque igual pinchas menos. El tema es que si acabas pinchando, si no te sella, no puedes seguir rodando con eso. Te paras y pierdes mucho tiempo. A no ser que tengas el coche encima, como por ejemplo el segundo o el tercer pinchazo de Pogačar, que por la radio iba avisando y fue un cambio de Fórmula 1, prácticamente. Claro.
Pero en Arenberg, por ejemplo, Van der Poel, ahí no estaba el coche y perdió la carrera. Ahí es una putada. Y no fue por las ruedas. No. Fue por los pedales, que yo sigo sin Ostras. entender lo que sucedió. ¿Cómo te puedes presentar a una París-Roubaix con unos pedales diferentes a los de tus compañeros? No me quedó claro si llevaba No, yo pedales no. diferentes Van der Poel o Jasper Philipsen. Yo creo que Van der Poel, porque no le sirvió ni la bici de Jasper, No. ni tampoco la de Tibor del Grosso, que le veías cambiando la rueda. Era Claro. un espectáculo grotesco. Sí, no, fue un show. Fue un auténtico show, me da pena reírme, pero porque se le veía como muy resignado a Mathieu, ¿no? Sí. Se le vio como muy, "Buah, ya está todo perdido. Sí. Ya, para que pone la cadena súper tranquilo y demás, va caminando. Mm. Y claro, hay dos aspectos que tenemos que hablar. Primero, el de los pedales, la confusión de decir, ostras, ¿cómo no han caído? ¿Cómo se han olvidado? Bueno, pues porque era el primer día que Philipsen llevaba un pedal prototipo. Era Philipsen el que Philipsen llevaba. sí, era el único que llevaba un pedal prototipo de Shimano, ¿Y por qué no cogió la bici del Grosso entonces? porque Del Grosso estaba más retrasado. O sea, el primero que llega Es Philipsen. es Philipsen. Claro, tú dices, mira, yo como entiendo que estaba la estrategia, era que Del Grosso tenías que estar con Mathieu en todo momento para asistirle. Porque incluso Del Grosso era el corredor que llevaba la llave para cambiar la rueda. Ujú. Porque decías, ¿cómo no cambiaron la rueda? Bueno, es que con discos No puedes. puedes. Sin llave no puedes. ¿Pero no llevaba palomilla la rueda del No. Grosso? Me pareció. La Del Grosso sí, los otros no. Vale. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque buscan aerodinámica. Claro. Es que es todo, o sea, todo tiene sentido, ¿no? Entonces, Pero lo veo como poco homogéneo en el mismo equipo. Unos llevan palomilla, uno lleva pedales prototipo. Al bueno, final, porque si llevar... lo homogenizas todo, es más sencillo. Lo Sí. estandarizas todo un poco. Y cada Sí. uno va como a su bola, en este sentido. No, o sea, designan a uno como el corredor que en caso de avería tiene que estar pendiente para asistir. Claro. Si estás ahí. Si estás, y Del Grosso tenía que estar. Pero estuvo un pelín más tarde. El que estaba con él era Philipsen. ¿Por qué? Porque la entrada a Arenberg no es fácil. No, claro. O sea, tú tienes que estar con Van der Sí, Poel. claro. Bueno, sí. Sobre el papel sí, lo voy a intentar. Pero hay 50.000 más como yo que quieren estar enfrente en Arenberg. Y caben los que caben. Pero, date un detalle, sí que estaba detrás de Mathieu. O sea, él Sí, lo sí, vio sí, y lo sí, asistió. El tema de los pedales, a mí, tú también eres muy joven en este tema, pero ¿tú te acuerdas cuando llegó Uber a Barcelona? ¿A qué Sí. se lió? Buf, aún está montada, creo. Bueno, se lió una manifestación de taxis Sí, tremenda. Sí, siguen. Bueno, pero es que hubo una en concreto que cortaron las rondas. O sea, Sí. en Barcelona llegó Uber y los taxistas cortaron las rondas. Paralizaron Barcelona. Paralizaron Barcelona. ¿Tú sabías entonces que existía Uber? No. ¿Lo supiste O por sea, lo supe por el efecto de los taxistas. Ahí está. Los taxistas consiguieron que todo el mundo conociese Uber. Claro, les hicieron la propaganda Ahí está. a la plataforma. Ahí está. Shimano, o sea, no ha ganado Roubaix, Shimano. Pero todos sabemos que sale un pedal nuevo. Exacto, es Ahí verdad. está. Es verdad. Quizás es un montaje todo, ¿eh? No, Pinchó no lo es. Matías Posta. Era parte de la estrategia del de marketing de Shimano. Es la única respuesta que entiendo a cómo montaron ese prototipo ese día. Hay 1000 carreras, Marc. Es No que yo sigo fastidies, sin entenderlo. Pruebes en Roubaix eso. Y sigo sin entender cómo el corredor, porque no estamos hablando de Pepito, estamos hablando de Jasper Philipsen, estamos hablando de Mathieu Van der Poel, acepta. Imagino que no tiene opción. Pero claro, es un corredor Mathieu y Jasper Sí. con el suficiente bagaje e importancia para plantarse. No, No lo no, sé. pero bueno, No lo fue, mira, te voy a poner esto. Dale el efecto. A Sube el ver, volumen. No, quita. Esto para el Alpecin. Esto para Mathieu. Mira, y te voy a dar otro. Del Grosso. Del Grosso. El muy bien. único, el Tibor del único Grosso. con cerebro. Que me dicen que Del Grosso está mucho por Girona. Suele estar. Es que quiero ir un Sí. día. Tengo un compañero de trabajo que vive en Girona y se ve que montan unas grupetas a fondo, que van a fondo los miércoles y los sábados y aparece por ahí Del Grosso. Wow. Así que algún día a ver si me lo encuentro. Voy a ir a Girona algún día de estos a unirme a esta grupeta Ya le he cansado. y a ver si pillo Del Grosso. Bueno, aquí teníamos a Marsulé, ¿no? Es verdad. En su día, que baja también a veces, sí. Claro. Y a veces reventaba también a la gente que se le unía. Es que Marc sale a entrenar, a veces lo explico en el canal, Marc sale a entrenar como si compitiese.
Y sobre todo bajaba por invierno, a pasar las navidades aquí con la familia, y salimos a entrenar muchos días con Marc, y se pone a tirar a fondo, rompe el grupo, y algún día que sea capaz de coger el corte bueno, miro atrás, no hay nadie, y me empieza a pedir relevo a 60 por hora. Y digo, Marc, que no puedo entrar al relevo. Y dice, va, entra, así no pillan. Y dice, ¿cómo quieres que pillen? Si voy a 450 vatios a rueda. Te pilla... Ahora... Te pilla así. Te pilla un poquito. Está juguetón. ¡Afloja, Marc! Esta es mi voz, que no puedo ni coger aire y le voy suplicando a Marc que baje un puntito el ritmo a Marc Soler. Bueno, hablando de Marc Soler y el UAE, te quería presentar la alimentación que siguió Pogačar en la París-Roubaix, porque creo que es extremadamente diferente a la que solías llevar tú cuando corrías, y creo que estaría bien un poco contraponerlas, las alimentaciones que han cambiado mucho, y uno de los factores por los cuales se va más rápido ahora que antes es porque constantemente están comiendo y llegan sobre todo a la fase final de la carrera con más energía. Sí, no, ellos... A ver, que tengo las uñas por ahí. Sí, si no cerramos la vidriera. Nos filtran, pero bueno. Creo que el micro funciona bien y no... Esperemos, no. Mientras no entren aquí, no pasa nada. Tema alimentación. Bueno, pronto las tendremos que alimentar a ellas. Pero bueno, tema alimentación. A ver, ¿qué me pones? Claro, los siento... Vale. Leme. Te leo el titular y luego tengo el desglosado también. Lo que no entiendo es cómo los de Velón, esta página de redes, tienen tantísima información. ¿Quiénes son esta gente? Porque tienen un montón de información, de vatios... Yo me lo creo, porque es una página oficial, pero no sé dónde lo sacan. Bueno, los equipos colaboran con ellos. Velón es como una organización, es como querían sacar una liga también, ¿no? O crear, de hecho, crearon carreras ellos también. Vale. Es como que, bueno, hubo un momento en el ciclismo que se ideó o se planteó por qué los organizadores tienen tanto poder, ¿no? Y al final como que trabajan conjunto con las retransmisiones y con los organizadores para colaborar con datos. O sea, es como, yo creo que ellos dicen, bueno, yo te doy estos datos, pero a cambio de X, vale. No sé qué. O sea, pero es como algo de los equipos. Es como Velón, y ahora me pillas así que me gustaría ver la descripción real, pero en mi cabeza lo que tengo es que Velón es eso, entre ellos se ayudan y, o sea, es como los equipos forman parte, Velón son los equipos, básicamente. Es como que entre ellos pues acabarán... Uy, tenemos un perrito. Entra el perrito por aquí. No es mío, eso es un problema. ¿No es este perro? No, yo tengo un gato. El gato se habrá ido. Se lo habrá zampado. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver esta nutrición que siguió Pogačar en la carrera el otro día. La voy comentando porque durante toda la jornada consumió 1.505 gramos de carbohidratos y 169 gramos de proteínas. Y te muestro aquí el desglosado para que un poco... Yo flipo. No sé cómo el cuerpo puede asimilar tantísima comida, tantísimos carbohidratos. Desayuno 250 gramos de carbohidratos, 40 gramos de proteínas y 30 de lípidos. Pre-race, intuyo que la hora y media antes de la carrera, se tomó algún gel o no sé, alguna bebida que le aportó carbohidratos. Sí, 60 gramos. Y luego durante las 5 horas de carrera, 130 gramos por hora. Terminó la carrera, 450 gramos de carbohidratos, que suma un total, el desayuno, el pre-race, la carrera y el post-race, de 1.505 gramos de carbohidratos. Y casi todo en gel. Casi todo. No sé cuántos geles... No sé, una burrada. Son... Mira, es que el otro día en la retransmisión con Ares, sabes que cuando retransmites a veces tienes lapsus, ¿no? Es que tengo una amiga además que nos gusta mucho el vocabulario de Ares, ¿no? Hay cosas que con un amigo siempre estamos ahí. Así siempre. Como... el otro día dijo orgía de colinas, ¿no? Orgía de colinas. Bueno, pues esto suena un poco raro, pero seguro que si lo dice Ares, seguro que es correcto. Sí, es su vocabulario, ¿no? Ya está, es como... Orgía de colinas. Dijo orgía de colinas, que a mí por dentro me descojonaba. Luego soltó... Hombre, yo dice esto en la transmisión y no sé si yo puedo aguantar pero es, la compostura. Claro, bueno, pero lo dice y ahí está, ya está, no le da más bombo. O batalla sin cuartel. Bueno, sí. Total, el otro día estábamos así, él estaba partido en cabina, ¿no? Y dice, claro, pues se toma Pogačar un gel, ¿no? Ahora como has sacado la imagen del gel. Y dice, ¿esos geles proteicos? Digo, no, son geles proteicos, no. Que nos quede claro, por si alguien tiene dudas, son geles de carbohidratos. Carbohidratos. Un gel proteico no existe. Son barritas proteicas.
Claro, pero no para una carrera. Una carrera es no. para después. Claro, pero mira, ha cambiado mucho porque, fíjate, está bien que porque uso la broma esta de las proteínas y demás del gel proteico, porque sí que ha cambiado muchísimo. Ahora se centra todo mucho en el carbohidrato para mantener altas intensidades, ¿no? O sea, es como el combustible para que el cuerpo pues vaya obteniendo eso. Sobre todo en Sky nosotros trabajamos mucho utilizar la proteína también como combustible, pero con un enfoque más de deporte de resistencia. ¿Vale? Pero el ciclismo piensa que ya no es tanto un deporte de resistencia. Se va más rápido, o sea, las horas son menos. Rubén el otro día fueron 5 horas de carrera, no fueron 6,5 o 7. Claro, si se va a 50 de media, pues claro. Se comen los 250 kilómetros de ruta en un momento. Claro. Y las etapas de Tour son más cortas, no se lanzan tantas etapas, por ejemplo, de montañas seguidas, de 7 horas o demás. O sea, es un deporte donde la resistencia, la fuerza de resistencia y demás, pues bueno, ha cambiado y ha evolucionado. En parte también porque se ha invertido más en la investigación de decir, bueno, vamos a hacer que la nutrición vaya más por carbohidratos. Pero en nuestra época, el nutricionista en Sky, él decía, no, tenemos que entrenar también a intentar usar otros como combustible, la proteína y la grasa. Entonces trabajabas de otra manera. Entonces, igual. ¿Es lo de las cetonas esto? No, eso es otra historia. Bueno, sí, a ver, tú lo que puedes hacer es entrar en cetosis natural. O sea, tú cuando haces una prueba de ultradistancia, hay gente que dice, oye, ¿por qué no mides los carbohidratos? Y dice, mira, porque es una prueba de aventura. O sea, tú no puedes dar por hecho que vas a contar con todos esos geles porque no los vas a encontrar en tu ruta, ¿no? Los puedes tener para las primeras 4 horas, pero luego ya no, olvídate. Entonces ahí sí que es un deporte de resistencia y entras en cetosis natural, ¿vale? Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no has probado cetonas en un ultra? Digo, no, porque ya estás en cetosis natural, ¿sabes? Si eso lo entrenas, tu cuerpo ya hace uso de todo eso, ¿no? Aparte que te vas a llevar con... Yo no he probado, las cetones, los ketones y todo eso no he probado, pero por practicidad digo, ¿y qué? Me llevo para... Es que no sé cuánto se toma, cada 3 o 4 o 5 horas. Es que no puede... O sea, no es la idea de un ultra tampoco, ¿no? No puedes pretender 5 días que te llevas para 5 días. O sea, no, te llevas unos geles para salir y punto. Y luego ya lo que vas encontrando. Entonces, tienes que entrenar el cuerpo para eso. Porque en un ultra no tienes asistencia. Nadie te va a venir con los geles, ¿no? Entonces... Es otra preparación, ¿no? Y es curioso como ahora, pues, los carbohidratos, cómo se entrena, el gel... Mira, es que también han puesto un gel nuevo, han cambiado de Nervit, el patrocinador de Wyatt ha cambiado ese envoltorio, por lo visto, y bueno. A ver, yo de todo esto, una noticia hace poco sobre... Claro, al final son complementos alimenticios que son ultraprocesados, ¿no? O sea, al final, claro, están los deportistas hoy en día... Están cargando mucho con esa alimentación ultraprocesados porque si tú te haces un pastel de arroz nunca vas a conseguir esos carbohidratos. Porque las condensan ahí de manera procesada. Claro. La cantidad de, no sé, gramos de pasta o de arroz que tienes que consumir para aportarle al cuerpo esta cantidad de carbohidratos es una locura. No existe. Te sacias demasiado rápido. Claro, no podrías. Y aquí los condensan. Los condensan. Y aquí es mi duda de, ¿y esto hasta qué punto es sano? Sano no es. Pero claro, he leído estudios que dicen, si lo quemas inmediatamente no hay problema, aunque... Bueno, no sé, se ha cuestionado el tema, ¿eh? En Inglaterra en el Reino Unido hay un hombre más nutricionista y tal, que lo cuestiona mucho, ¿no? Y yo creo que es un debate guapo y aquí pues necesitaríamos gente más experta en la materia, sobre todo para entender hasta qué punto tanta ingesta de ultraprocesados... Esto no puede ser, bueno. No. Porque en tu época, por ejemplo... Claro, tampoco es bueno entrenar con tráfico y comer de toda Es que, claro, a ver... Es que, por ejemplo, Alix me decía, pero tampoco entrenar en una ciudad tampoco es bueno. Y no. Pero bueno, todo lo que puedas evitar, ¿no? Si sales indemne, pues no hay consecuencias ni secuelas para el cuerpo. Si te estás tomando, no solamente en Roubaix, sino es que es prácticamente en cada carrera en la que compiten, la fórmula es la misma, 130 gramos de carbohidratos por hora. Esto hacerlo, no sé, en 50, 60, 70 días de competición por año, 10 temporadas, 15 temporadas, es preocupante. Sí. Bueno, claro. Tú en tu época no te tomabas nada de esto. Por ejemplo, ¿cuál era el planning? En una Roubaix, ¿cuál era el planning que podías seguir contraponiéndolo con esta
¿Qué plan? Hombre, ¿sabéis? ¿Tantos Yo- geles cada hora? ¿Cómo funcionaba? No, yo cogía lo que me... Yo planificaba... Estamos hablando de un podio en la Paris-Roubaix. Bueno, pero yo eso es lo que me cabía en los bolsillos traseros, ¿no? Y ya Pero está. bajabas al coche a cargar, ¿no? No, el avituallamiento. Los avituallamientos. vale. Luego ya se introdujeron esos geles atados con... En el bidón. En el bidón. Vale, con cinta. Sí. Pero no, esto no lo teníamos. Ese no era un objetivo. Para Pero nada. para tener una referencia, hemos visto y hemos comentado la cantidad de geles, carbohidratos que consumió Pogačar, ergo Van Aert y Van der Poel. Sí. Más o menos Sí. debe ser lo mismo. Tú, en tus años de Roubaix, estamos hablando de hace 15, 20 años, ¿qué podías consumir en una carrera? Más o menos. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Es que no lo sé. No, ni lo acuerdo porque ni lo apuntaba ni lo... ¿Y qué ibas? ¿A ojímetro? O sea, cuando Claro. tengo hambre como algo. Ibas O con- cada hora. Cada hora. O sea, cada hora tenía que haber comido una barrita o 2 geles. O sea, Y- una y barrita hacías o la 2 táctica barritas. de las primeras 3 horas sólido y luego líquido. No, o sea, luego más al- geles. sí, ¿Cómo igual, sí, igual el gel lo dejaba más para el final. Pero sí que al principio iba más sólido, iba cargando más con sólido. Y los geles era más en plan para la parte final. ¿Y en los bidones tenías agua o también tenías agua y sales? Alimento. Sí, el alimento líquido también. Pero mira, el tema, en Sky, por ejemplo, muchas carreras, no en Roubaix, pero teníamos el recovery. O sea, la parte del alimento de que es más proteico, Era tras la competición. que es para tras la competición, nos ponían como un shake de proteína Ujú. para entrenar eso. Pero eso en carreras más de decir, mira, es una etapa larga de 200 kilómetros en terreno, que no hay subida ni nada de eso. Y al final, pues lo que hacíamos era entrenar un poquito eso, pues desayuno poco y demás para perder peso y tiro de proteína y que la célula pues también entienda que puede obtener ese combustible y nada que ver con ahora, nada que ver. ¿Eso fue a causa de Sky? ¿Esta revolución? No, ¿Fueron los artífices o no? la verdad es no sé quién fue. Porque ha cambiado drásticamente en muy poco tiempo. Sí, creo que fue Visma el que empezó. Visma tenía un nutricionista muy bueno. Ya cuando empezaron, nosotros tuvimos un nutricionista en Rabobank que luego acabó, que lo sigo en LinkedIn y demás, él ha trabajado en fútbol y demás, Peter Res. Pero él me acuerdo que se centraba mucho en temas de hidratación, de sales y demás. Nos medía mucho la orina en la mañana por si estábamos muy deshidratados. Y luego yo recuerdo que hubo otro nutricionista que iba una vez, que él estaba luego con Power Bar, que había trabajado con el equipo, y ya estaban mirando eso, de cómo la ingesta de los geles, de Power Bar y demás. Estaba en la Universidad de Oxford, creo, y vino en una concentración, a una charla, y nos explicaba la importancia de los geles. Eso te hablo antes del 2010. O sea, yo creo que por ahí ya se estaba un poco intentando darle importancia a la nutrición, pero si mal no recuerdo, el primer nutricionista que un poco revoluciona y que va delante del resto de equipos es Visma. No sabría decirte el nombre del nutricionista ni el año. Pero fueron los Pero neerlandeses. si indagas y sí, fueron ellos. A mí también me suena, no sé si, claro, tú habiendo estado en Sky, quizás te ha llegado esto, que no sé si es la primera o una de las grandes primeras revoluciones en cuanto a la alimentación, la moderna alimentación, fue Froome en el 18, En el ese Giro. ataque en la Finestra, Sí. con Sí. la Finestre, Mm. que solo tomó geles Mm. y se tomó como, no sé, 20 o 30 geles, que en aquel momento era una auténtica burrada. Sí. Fue sí. quizás un poquito el primer experimento que funcionó. Sí, y fue fantástico porque hay un documental un contenido en YouTube que es del conjunto entre, creo que por entonces tenían S&S de patrocinadores, ¿Vale? y explica de Brailsford cómo ellos idean esa estrategia para en una zona que no puede haber asistencia para dar comida o avituallamiento, ellos cada X metros, ¿no? O sea, ellos planifican un ataque para que la gente no pueda tener mucha asistencia en una zona que es la Finestre, carretera estrecha y demás. Ujú. Y ellos sí que tienen esa capacidad de asistir a Froome para que él pueda tener él decía, no, el fueling va a ser lo más importante, de que él pudiese habituallarse, obtener toda esa energía desde a pie. O sea, él repartió muchos auxiliares a lo largo de toda la Finestre para que a que X distancia, pues Froome pudiese tener agua, el fueling, tanto agua como geles.
Y por ahí vendría. Lo que yo no sé si realmente ellos fueron los primeros, porque sí que recuerdo otro podcast de Geraint Thomas diciendo que hubo un momento, ¿no? en esa línea de tiempo en el que ellos estaban a nivel nutricional por delante, pero luego fue Visma el que estuvo por delante. Yo no sé si Visma fue el que estuvo por delante con el tema de las cetonas, porque fueron los que introdujeron las cetonas, si recordamos un poco. Vale. O sea que igual el tema de ese fueling sí que era de Sky y... Lo llevaron al siguiente nivel. Claro, o sea, Visma les adelantó. Hubo un momento, Geraint Thomas lo explica que hubo un momento que ellos que fueron adelantados en ese Por el sistema. Visma. Sí. Pero si adelantó Visma a Ineos fue porque Ineos evolucionó Pues muchísimo. Ineos y Sky evolucionó Sí. muchísimo el ciclismo y forzó a los otros a tener que ponerse las pilas. Lo explicaba Richard Plugge en un. Bueno, que no Claro. sepa quién es Richard Plugge, es el director del. Director, o no sé cuál es el título, CEO, director, el mandamás del Visma, y explicó que en 2018-17 Visma era de los equipos con menos puntos y que él apostó por la ciencia Claro. y por la investigación y al cabo de 2-3 temporadas pues se convirtieron en el mejor equipo del mundo. Sí. Y una de las razones fue la investigación y tratar métodos de innovación que sacasen el máximo rendimiento de sus deportistas. Sí, quizá un poco también lo introdujo Sky en su día, ¿no? Que mucha gente, o sea, muchos directores le criticaron. Decían, nosotros tenemos psicólogos en los equipos. No, o sea, lo que estaba claro que en plantilla, en el equipo Sky, mirabas un poco y era una locura la de auxiliares, no auxiliares de mecánicos y masajistas, gente que estaba apoyando en ese enfoque de... Yo siempre lo digo, o sea, el objetivo de Sky cuando yo llegué al Sky siempre fue nuestra misión, o sea, la misión del equipo es que tú como ciclista mejores, que seas mejor ciclista. Claro. Me lo explicabas con Froome, por ejemplo, Claro. que cuando llegó era un parras. Claro. Ellos decían, bueno, este corredor Froome, Explícale ¿qué a la gente un necesita para poquito ser esto. mejor? Que lo pongan un poquito en... Claro, porque Froome todo el mundo tiene su idea de que es súper metódico, No, pero sí. cuando llegó a Sky era la sombra de eso. Cuando llegó a Sky era... ¿Has visto que ha estado últimamente ahí colgando que estuvo haciendo esquí en Alpe d'Huez? Sí, de Ese era fiesta. Froome, ese es Froome, ese es Froome. O sea, Froome es ese. Claro, yo porque me Era lo un explicaste desastre. tú y me lo creo, pero Sí. me choca con la visión del ser inglés, very proper. Sí, sí, él es muy educado, pero él a nivel de entrenar y de centrarse y demás, lo tuvieron que Una conducir. cabra montesa. Un poco, sí. Bueno, él venía de un Y ciclismo Sky lo diferente. domó, Lo domó mucho, o sea, en plan, yo recuerdo anécdotas de eso, la del aeropuerto. del aeropuerto que tenía al principio, mira, hablando de nutrición, o sea, al principio de la primera carrera de la temporada, que era en Australia, Eso Froome recién fichado por Sky. primer año de Sky. Todos recién fichados, todos nuevitos en el equipo, ¿no? Froome venía al Barlow World, que lo había hecho ya muy bien. Estaba John Lee Agustin también, que había venido de hacer un buen Tour de Francia con Barlow World y demás. Pues llega Froome a todos los corredores, incluidos los que iban o no íbamos al Tour Down Under, una guía nutricional para ese viaje de 20 y pico horas en un avión y explicaba qué prejuicios tenía viajar tanto tiempo en un avión. O sea, el famoso de la clase turista, retención de líquidos, ¿no? O sea, entonces el nutricionista dijo, bueno, un plan para evitar que te bajes del avión y tardes 4 días en recuperarte como ciclista. O sea, que no tengas tanta retención de líquidos. Y no se trataba de ponerte unas medias compresivas, ¿vale? No era de que las piernas se te inflasen. Era un tema de que tú no ganases de repente mucho peso de líquido, ¿no? Y bueno, pues era un plan nutricional. Decía, prohibido comer comida del avión. Llevaros la comida ya desde casa en un tupper. Cocinada con poca sal. O sea, sobre todo era toda una... La comida, hablando de procesados, él decía, el nutricionista, que claro, la comida del avión lleva muchísima sal. Es ultra procesada porque tiene que tener sabor, está ahí almacenada durante mucho tiempo, la sacan para que comas de una bandeja, tú la ves muy bonita, es un McDonald's Sí. en un avión. Es que O sea, se ve cuando estás en el aire, creo que el gusto de la sal lo percibes menos y por Claro. eso cargan claro. la comida con más sal. Que si esta misma comida te la comieses en el aeropuerto, una vez después de aterrizar, Claro, la notarías muy salada, pero en el aire no. claro. Pues tú como ciclista lo que no puedes hacer es Es el meterte en un anticiclismo. avión.
Claro, no puedes meterte en un avión y comer todos esos Chuparte menús. lasaña. No, o sea, todo eso fuera, te lo traes de casa a la comida, pues ¿qué hizo Froome? Claro, llegaron, yo no fui a aquel Tour Down Under, pero las anécdotas eran de que llegaron ahí antes de embarcarse en ese avión largo, dirección a Australia, y ¿qué hizo Froome? Pues estaba comiendo lo que más sal había. Y le decían, pero chico, tú no has leído. Y dice, da igual. O sea, él, todas esas directrices se las pasaba por el forro, o sea, le daba igual. Él era un hombre pues que todas esas cosas no iban con él. Él tenía otra perspectiva y entendía el ciclismo de otra manera y para qué se iba a cuidar y para qué iba a ser una dieta, una guía, ¿no? Nutricional. O sea, él hacía como lo había hecho siempre. Claro, era un montón de cosas que es un chaval con mucho potencial. Y recuerdo yo ya también que en esa época alguien me dijo, este chico tiene mejores números que Wiggins. Falta que saque su máximo potencial. que sea ciclista. Que Sí, no sí, lo es un era. diamante en bruto. Sí, total. Y lo demostró. Vaya, sí lo demostró. Bueno, esto un poco Sí, para sí. explicar el desarrollo en los últimos años de la alimentación y el peso que tiene en el ciclismo. Fue Sky un poco quien empezó dándole tanta importancia, Brailsford con sus ganancias marginales, rascando de aquí, rascando de allí el material, la alimentación, y luego lo que explicábamos, Visma, como Sí. también comunicabas, que fueron los que dieron este gran paso hacia adelante. ¿Quieres que hablemos de Paul Seixas? Hablando de jóvenes diamantes brutos. Bueno, no sé Vale. si es bruto Paul Seixas o ya es neto, porque 19 años, su segunda temporada como profesional. Yo siempre me gusta ponerlo en perspectiva y pensar, este chico, si no fuese World Tour, estaría siendo juvenil sub-23 de segundo año. Y en vez de estar compitiendo en la categoría de sub-23 de segundo año, está ganando la Itzulia, además por aplastamiento. Muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, cuando ves la manera que domina y demás, Una dices, locura. este hombre, Es una locura, fijaos aquí. este chaval, porque es un Estamos niño. hablando de un chico del 24 de septiembre de 2006. Tiene 19 años, 1,86, es alto, 64 kilos, es de Lyon. Y fijaos este año sus resultados, porque debutó en Algarve ganando la etapa reina ante Juan Ayuso y fue segundo de la clasificación general. Luego primero en la Faun Andre Classic, donde fue un recital, atacó Sí. falta de 40 para el final, soltando a Jorgensen, una gente muy buena. Y después en Strade Bianche, en una clásica técnica, a las Buah. primeras de cambio, segundo, y fue el único que pudo aguantar durante bastante tiempo el demarraje de Tadej Tadej. Pogačar. Y luego Nitsulis, que parece que cada mes da un salto cualitativo clarísimo, porque fue primero ganando 1, 2 y hasta 3 etapas, pero es que además nadie pudo estar cerca de él y la participación era buena, ¿eh? Batió a gente muy buena a pesar de el abandono de Ayuso y del Toro. Fijaos la tabla aquí, la gente que lo esté escuchando os lo voy narrando. Seixas batió a Lipovic, que no es un don nadie, No. tercero en el pasado Tour de Francia, y a corredores como Tobias Halland Johannessen, también top 5 en el pasado Tour de Francia. Gente muy, muy buena. Y es algo que sí que no es siempre lo mismo, pero a Lipovic lo soltó con mucha facilidad y unos días antes Lipovic estuvo aquí en Cataluña viéndose las caras con Vingegaard, y Vingegaard lo soltó también, pero no con más facilidad que Seixas. Por lo tanto, el nivel del francés es muy, muy alto y parece que solamente va a más. Bueno, es un auténtico talento. Es normal que vaya a más. O sea, al final tenemos que pensar que es un corredor que es joven, como has dicho, 19 años, que va evolucionando y a la vez que va compitiendo, él va progresando. O sea, lo que está claro es que progresa a unos pasos muy grandes. Está adquiriendo dos cosas muy importantes. Se va rodando, por así decirlo, para que lo entiendas. Es un talento, es un motor muy bueno, y cuanto más lo ruedas a ese nivel de profesionales, a esa categoría, que para él es nueva, o sea, entonces él va mejorando. Y además va mejorando también a nivel de experiencia. Es un corredor que cada carrera que va corriendo se está poniendo más fuerte y además está ganando en confianza, entendiendo cómo competir, conociendo a sus rivales. Son muchos factores que al final te hacen mejorar, te hacen progresar, ¿no? Yo creo que es el caso de este francés que está volviendo loco a todo el país, yo creo. A todo el país y el presidente, que ahora se está metiendo por dentro Macron. Pero claro, UAE y el resto de equipos quieren tratar
de hacerse con sus servicios antes de que renueve. Si renueva ya lo tienen blindado. Y como es francés, el patrocinador de Decathlon es un monstruo también francés, la escuadra es francesa, Decathlon un poco como hizo con Mbappé, que intentó meter cucharada, está intentando convencer, ya se dice que ha hablado con el manager de Paul Seixas para que se quede en un equipo francés y sea un poco el corredor que abandere esta nueva época de ciclismo francés que tanto necesitan después de más de 4 décadas sin ganar el Tour de Francia. Parece que finalmente este sí que es el corredor que puede darle continuidad a la hegemonía francesa de Bernard Hinault de hace ya muchísimo tiempo. Claro, de los 80. Es que ha llovido mucho. Demasiado, quizá, para Francia. A mí no deja de sorprenderme. ¿Cómo puede ser que Francia haya tardado tanto en encontrar un corredor con esta proyección? Porque Bardet, Pinot fueron buenos ciclistas, pero nunca tuvieron estas prestaciones. Y claro, Francia, y me lo comentan muchos conocidos, corredores con los que competí de juvenil, que cuando corres en sub-23 en Francia hay muchísimo nivel. De hecho, el nivel medio en Francia, en categorías bases, es más alto que en España. Aunque luego llegan al profesionalismo y brillan más los españoles, los belgas, que los franceses, que son una de las naciones con más nivel en ciclismo base y con más carreras. Mira, yo recuerdo mucho en Fassa Bortolo, mira esa foto que es ahí, no lo hemos dicho antes, pero estoy con el maillot de Fassa Bortolo. Sí. Cuando acababa el Tour, yo corría los Tours en Fassa Bortolo, ¿no? Y siempre estaba la opción de irte a casa o quedarte la noche en París, ¿no? Y recuerdo que el manager Ferretti siempre decía, ¿para qué quieres quedarte en París? ¿No? Dice, allí, y franceses, decía, los franceses, los ciclistas se emborrachan, fuman y demás, y como que acaba la temporada para ellos, ¿no? Y nosotros, el fin de semana siguiente, pues igual teníamos que correr San Sebastián, ¿no? Y habíamos acabado el Tour, pero la temporada, quedaba muchísima temporada, ¿no? Y Ferretti me decía, a ver, si puedes, vete a casa. No, yo no era de irme de fiesta ni nada de eso, pero él tenía esa visión, ¿no? Y él era un corredor que había corrido también en la Salvarani, ¿no? Un equipo con Gimondi y demás, o sea, él había vivido el ciclismo. Para él veía el ciclista francés con ese perfil. Gente igual buena, pero que para ellos solo existía el Tour de Francia. Eso ha cambiado mucho, ¿vale, Marc? O sea, no te alarmes, pero ha cambiado muchísimo y el ciclismo, yo no concibo hoy en día a franceses de esa manera, ¿no? Pero sí que tenemos que entender esa mentalidad, ¿no? Que para el ciclista francés, a nivel histórico, por así decirlo, solo existía el Tour. El resto de la temporada no existía, o sea, se focalizaban solo en eso. Y el Hombres ciclismo, Tour. bueno, o no, pero que para ellos el único objetivo era el Tour de Francia. Y despreciaban un poco las otras carreras. El resto de carreras no existían. Bueno, pero es que tampoco en el Tour lo han hecho bien. No, claro, pero para ser bueno, o sea, para ser bueno tienes que ser bueno no solo en el Tour, tienes que ser bueno todo el año, ¿no? O sea, eso es, a ver, está bien que lo planteemos, ¿no? Decir, bueno, si ganas el Tour ya te vale, sí, pero el ciclismo ha evolucionado mucho en los últimos años y es más exigente en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que esa mentalidad ha ido cambiando en estas últimas generaciones, ¿no? Y sí que el ciclista, por eso quizá pensemos en que nos haya costado o les haya costado tanto tener un ciclista francés bueno, ¿no? Muchos de estos talentos luego también se han ido medio perdiendo. Había muchos talentos que luego medio se perdían, Sí. franceses. A mí también me sorprendía. O sea, me refiero a nivel cultural, ellos, bueno, cómo estaban viviendo, ¿no? Esas generaciones o cómo afrontaban en sus temporadas de ciclista profesional, ¿no? Es un poco todo. O sea, yo creo que Pinot también fue muy bueno, pero luego se quedó como... Le falló la cabeza, Pinot. Muchísimo. La presión, muchísimo. le costaba encajar la presión. Claro. Entonces, bueno, han estado un pelín desafortunados en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, ahora han encontrado un talento enorme. Sí. Está en un equipazo. O sea, el Decathlon como empresa no tiene problemas, ¿no? O sea, va sobrada de dinero, por así decirlo. Están investigando mucho en desarrollo. Han desarrollado hace poco una airbag para ciclistas. O sea, dices, ostras, esta gente, o sea, al final, Francia también como industria, o sea, en España tenemos turismo sobre todo, ¿no? Pero a nivel de desarrollo e investigación, vamos un poquito retrasados. Entonces, tiene empresa de Airbus y demás. O sea, claro, hay más industria. Más industria tecnológica de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, eso que nos tiene que decir que está en buen sitio. O sea, ese corredor está ahí, es un equipo que ha mejorado mucho, que se ha potenciado muchísimo a nivel de directores y demás, y no tiene que irse. O sea, que yo no entiendo dónde salen estos rumores, pero por ejemplo, lo recogí hace unos días en mi canal, Pepe Conti filtraba en RAI
que él quiere irse al UAE. Y Bueno. yo no sé si me creo a Beppe Conti o no, pero bueno, UAE, hay mucho link, hay mucha conexión con Alex Carrera, italiano Alex Carrera, que es el manager de Pogačar y de algunos corredores, de la mayoría de grandes corredores del UAE, Beppe Conti italiano, no sé si surge de ahí la fuente o no, pero yo, si soy Seixas, no entiendo qué diablos me atrae de irme al UAE, donde estarás bajo el paraguas de Pogačar, donde tienes que constantemente reivindicarte como un buen ciclista porque hay corredores como Isaac del Toro. Es que hay muchos gallos en aquel corral. Yo me quedo en Francia. Es un monstruo. Tú es un monstruo. Seixas. El UAE. Pero no entiendo. Por eso. No entiendo. Madai, Seixas, vete. Vaya al UAE. ¿Te crees No. a Beppe Conti o no? Sí, pero a ver, ¿por qué salen estas noticias? También nos tenemos que preguntar, ¿no? Has mencionado agentes. Claro, quiere apretar al Decathlon que lo Movimientos de renueven. cromos. Si se va uno, puedo meter a otro allí. ¿Puede existir la posibilidad de que a Beppe Conti no mienta, sino que le hayan mentido para No, que Decathlon renueve a la alta a Seixas? Imagínate, el manager de Seixas diga, Sí, pero- no, que le quiere el UAE. Y entonces esto como que ponga bajo presión al Decathlon y en vez de ofrecerle 5, le ofrezcan 7. No sé, ¿eh? Puede ser picardía. ¿Y qué gana Conti con eso? No, que le han mentido. Él tiene la exclusiva, pero le han mentido. Han jugado No, con él. Claro, la exclusiva sí. No gana nada Conti. Sí, pues eso. Bueno, a ver, claro, siempre pueden decir, no pueden esconder la fuente, pero son juegos, ¿no? Mediáticos y juegos en el. Haces bien en decirlo, igual hasta qué punto que hay interés de un equipo de lanzar que tiene un interés, pues claro que tendrá interés por el corredor, tampoco. Pero eso de que él quiere irse al UAE. Eso dijo Beppe Conti. Por eso me chocó tanto. Digo, ¿por pero- qué? Pero, correcto. O sea, ¿Para qué? ¿a qué le llamas irte? O sea, que no estás a gusto. Dice que quiere aprender del mejor, que es Pogačar. Eso es lo que dijo Beppe Conti. Ya, pero Chico. si por poco le gana, ya lo, o sea, sí. Claro. Eh, Yo soy él y me quedo en el Decathlon, el equipo de Francia, serás el gran corredor de la próxima década de tu país. Van a montarte un equipo a medida para ti y te van a ofrecer un supercontrato. Es que no sé qué alicientes te Sí. faltan ahí. bueno, hay que ver si él lo desmiente. Eso. Y Claro. o sea, el propio corredor eso lo puede desmentir, pero igual no le interesa desmentirlo porque. Y ahí el que ha saltado ese rumor o lo que sea, lo ha dicho con toda. Sabiendo que el corredor, si desmiente eso, ya está mostrando su carta, es decir, que ahí no. O sea, que él no se, que se quiere quedar en el equipo, ¿vale? O sea, es un juego. Por eso digo que es un juego. Y cuando me has mencionado agentes de por medio, Sí. los agentes son los que más han partido de esto. O sea, si de repente me estoy oscureciendo, me Sí, tengo que ¿eh? dar. Espera. Vamos a subir un poco la luz para la gente de YouTube. La gente de Spot y de Evox van a decir, no, si te vemos igual ahora que hace 20 minutos. Pues estamos grabando ahora por la tarde. El sol está bajando. Ahora Sí, mejor, sí, ahora mejor. Bueno, y sobre todo que estamos ahí realizando, estamos hablando, realizando. Ahora tengo, esto es más expuesto yo que tú. Bueno, es igual. Bueno. Ya iremos mejorando el tema. Vamos a ir mejorando. Bueno, fijaos, con el teclado este que tiene flecha no lo teníamos hace unos pocos días. La edición está mejorando. La calidad del Y audio que también. somos y- como Seixas. Poco a poco. Programa a programa. Programa hay un 10% de mejora. A mí me interesa lo que has soltado de lo de las noticias, los agentes. ¿Tú piensas también que si Seixas se va a UAE, ¿a quién beneficia? Pues agua, Y a Pogačar, sobre todo. Ah, claro. Claro. Es que si yo soy UAE. ¿Quién es el agente de yo Pogačar? veo el carrera, pero Ahí yo está. soy el UAE y veo aquí el panorama internacional. Bueno, Hmm. tengo a Pogačar, tengo a Del Toro, tengo el futuro y el presente súper sellado. Claro. Ostras, ahora me sale un francés que No. parece que en el próximo año, 2 años, máximo 3 con Pogačar, bueno, Claro. lo vamos va a estar a raya porque está Tadej, Claro. pero a la que Tadej supere la treintena, decaiga un poco su rendimiento y el otro suba de nivel, es que quizás con Isaac del Toro no es suficiente para pararle los pies. Ahora tenemos un marrón. Parece que teníamos ya el futuro garantizado, dominio absoluto de Del Toro, que es muy buen corredor, pero es que Seixas, prepárate, ¿eh? Es mejor que Del Toro. A simple vista parece que sí. Yo a principio de año creía que no, pero es que estoy
Estoy de acuerdo contigo. Parece que sí. Del Toro a mí Entonces, me encanta. A mí, por ejemplo, sí. como corredor me gusta más Del Toro porque es más pasional, más de ataque, contraataque. Me transmite más Isaac Del En Toro. la bici mola verlo. A mí me también. gusta Sí. el estilo de Del Toro. Sí, muchísimo. Pero Del Toro, ganando UAE Tour, ganando Tirreno, gana, pero no arrolla como fue el caso de Seixas, que no tuvo Sí. oposición en Itzulia. Del Toro ganó el UAE Tour de manera espectacular y por eso me gustó. Y me gusta Oye. porque ganó sufriendo en el último día, reventando en Jabal Hafid a Tiberi. Pues no le hice falta esto a Seixas. A las primeras de cambio, en la crono, 1 minuto todo el mundo y en la primera etapa de montaña dejó la general sentenciada. Casi como sin Pues querer. Como Vingegaard en París-Niza y Cataluña. Exacto, pero al mismo nivel. Claro. O sea, lo ponemos a nivel de Vingegaard, entonces. Es que en una semana al menos sí. Claro. En 3. Oye, por cierto, veremos. te dije que me encontré a Vingegaard por la calle. Ah, no. Sí. Justo fue El jueves, después de la Vuelta a Cataluña, el jueves. Fue pocos días después de grabar el podcast, el primer Sí, episodio. 2 Me días. dice, me he encontrado a Vingegaard por Barcelona. Sí, aparte fue surrealista, porque claro, yo veo un hombre, Que se parecía a quién. a Macaulay Culkin, de solo en casa. solo en casa, que también te Tiene un pilla- aire, ¿eh? Bueno, yo es que dije, no dije, o sea, no dije, mira Vingegaard, dije, ostras, mira, ese hombre se parece a Macaulay Culkin. Digo, bueno, no, se parece a Vingegaard. Digo, no, calla. ¿Qué que es Ving- Vingegaard? ¿Y le paraste o qué? Claro, le dije, Jonas, y se quitó las gafas enseguida. Digo, otro fan, dijo. No, Con lo tranquilo que estaba que por Barcelona. estaba tranquilísimo, no le ¿Os molestaba conozco? a nadie. ¿Habíais hablado ya en persona o no? Sí, concretamente el año que ganó Sepp Kuss la Vuelta a España. Estaban alojados aquí en Castelldefels, en un hotel aquí cerquita, Claro, que la vuelta salió de Barcelona. Y bueno, estaba por ese hotel en el que estaba Visma, había varios equipos y estaban eso, que acaban de llegar a entrenar y me saludó y todo. Sepp lo mismo, o sea que bueno, nos conocimos ese día. Pero él me reconoció, o sea que Claro. bueno, que en ese sentido estuvo muy guay. Y me reconoció el otro día también, súper ¿Y qué campechano. hablasteis? Me dijo eso, que que estaba pasando unos días con la familia, de Vale. tranquilidad después de la vuelta y que antes de irse a entrenar en altitud. Debe Eh, ir a no sé, Canarias, seguramente. No lo sé, ni le O a pregunté Sierra ni Nevada. nada. Yo en eso Vale. soy muy respetuoso, o sea, el chaval está descansando, Ujú. no le quise... le dije, felicidades por la vuelta, le dije... Te tengo que confesar que no he visto mucho porque he estado comentando las clásicas y me dijo, seguramente te habrás divertido más. Oh. Dijo, seguramente han estado más bonitas. Digo, pero es que Es un buen tipo. Es buen Jonas. tipo. Seb siempre me ha dicho que es muy noble. Sí. Es muy noble. Claro, yo fui honesto con él y dije, a ver, enhorabuena, he visto poco. Le he dicho, he visto poco. Dice No te has perdido mucho. Dice, le digo, he perdido poco, he visto poco porque he estado comentando las otras carreras y dice, bueno, seguro que te has divertido más. Seguro que Qué eran más grande. divertidas. O sea, sí, buenísimo. pues Seb siempre me dijo esto, que Jonas es particular porque estas grandes estrellas, no solamente del ciclismo, sino grandes dominadores de diferentes deportes, si algo se caracterizan, y creo que es parte del éxito, es que tienen un gran ego. Y en el caso de Vingegaard, no tiene un gran ego. Es tal y como parece por la televisión. Y esto es bastante impropio de un corredor con ese palmarés y tan dominador. Es que en grandes vueltas, en los últimos 5 años, porque está Pogačar, si no estaríamos hablando de un tipo con 5 Tours de Francia. Es verdad, ¿eh? O sea, como persona, la verdad es que es muy admirable. En A ese mí me sentido. encanta. A mí me encanta. Sí, en declaraciones lo ves por la calle y lo mismo. O sea, no sé, me encantó. O sea, fueron estos encuentros que tienes inesperados y dices, joder, qué pasada. Y lo que explicabas anteriormente de Froome, que cuando llegó al equipo Sí. era un corredor que ya decíais que era un diamante en bruto, pues un poco la historia con Vingegaard es parecida. A mí son dos corredores que se asemejan bastante para mí y se me comentó esto que al principio él llegó poco antes del COVID, pero en la temporada del COVID se organizaban muchas carreras por Zwift, Be Cool, entre los corredores y que las ganaba todas. Y estaba Seb como... Hacía trampa con el peso, ¿no? O está haciendo trampa con el peso o este chico que tiene mejores valores que Roglic. Y digo, ¡hala! Que ¿Dónde Roglic va? era el dominador en aquel momento. Y poco tardó en demostrar que era mejor vueltómano que Primož Roglic. Ya ves. Ahí de la nada, ¿eh? Se salió un hombre como Jonas, bueno, ahí con
el único que ha sido capaz de batir a Pogačar. Veremos eso, el Yo Pogačar siempre- si está en ese... Lo de Jonas, yo creo que es un ciclista y a mí me sabe muy mal. Es un corredor bastante infravalorado. Porque tiene 2 Tours de Sí. Francia, pero es un corredor que ha convivido con Tadej Pogačar. Si no fuese por Pogačar, estaríamos hablando de un tipo con 5 Tours de Francia. Es Sí. que coincide, no te digo, coincide con el peor que podía coincidir. Ya. Coincide con, y no es por menospreciar a los otros, pero con Quintana, con Mm, Froome, con la generación anterior, que también eran muy buenos y podría tener 4, 3, 5 Tours de Sí, Francia, porque es sí. un corredorazo. Batirle 2 Tours a Don Tadej Pogačar, Mm, para mí no son 2 Tours de Francia, valen como 4. claro. No, totalmente de acuerdo. Pero bueno, para él yo creo que también tiene ese honor y el día de mañana para él, para su interior y su satisfacción personal dirá, bueno, es que he competido contra el mejor. Le ha Aún no ganado sabemos- 2 veces al mejor. Claro, claro. He competido. O sea, me he medido contra uno de los mejores ciclistas de toda la historia. Entonces eso a él le tiene que llenar muchísimo también. Yo lo tengo claro. O sea, Jonas es un corredorazo. Mm. Un corredorazo. Y Jonas, algo que. Y podemos ya entrar en uno de los temas finales del podcast, que Sí. son Ardenas. Wow. Yo no entiendo por qué no prepara conciencia Ardenas Jonas, porque le veo potencial. De hecho, hablando de los posibles rivales de Pogačar en Lieja, que es una carrera que se le da perfectamente, dices Remco, ahora Seixas. Pero yo pienso que de todos los corredores que hay en activo ahora mismo, si se preparase conciencia en una Lieja o Bastoña-Lieja, el corredor que puede estar más cerca de Tadej o le puede causar más Sí. dolores de cabeza, es Jonas. El único hándicap para el danés es la punta de velocidad en el sprint, pero un Jonas preparado en Redoute, en Côte de la Sí. Rochefoucauld, lo aguanta. El problema es que luego, en 9 de cada 10 sprints, le supera después Pogačar en el sprint. Sí, volvemos a la estadística. Pues es que, claro, Las probabilidades. los otros ya no llegan al sprint con él. Veremos si No. Seixas, Mm. pero es que no veo ni a Renko capaz de superar Redoute y Côte de No. la Rochefoucauld con Tadej. No, pero mira, él dónde está centrado ahora. Está centrado en preparar el Tour. Ardenas, ¿cómo las ves? Son carreras que a mí me gustan mucho porque... Espera, Mar, te quiero poner un poquito de luz. Déjame, un poco de déjame- luz. no sé, te pongo música un momento, va. Ahora que vas a poner de música. La misma. Pues voy presentando las Ardenas. Tríptico de las Ardenas se viene pronto. Con la Amstel Gold Race el domingo tenemos luego la Flecha Valona y después tendremos la Lieja, Bastoña-Lieja, cuarto monumento ya de la temporada. Y le comentaba a Flecha antes que esta semana pasada que estuve en Roubaix en Flandes, aproveché para, mira qué foco de luz aquí me ha puesto Flecha, qué cañón de luz, para completar el recorrido de las 3 carreras. Y sin duda son pruebas maravillosas. Para punchers, a mí me encanta el tríptico de las Ardenas. Yo vengo un poco con resaca, ¿eh? A ver si te soy sincero. ¿Tú la corriste alguna vez? ¿Encadenaste Sí. adoquín con Ardenas? Sí, todo. Acabé reventado varios años, ¿eh? Hasta La que mejor te debió sentar debía ser Amstel. Amstel cuando no acababa en el Kauberg. Claro. Sí. Y Flesh Ballon hubo un año, recuerdo un año que encima me caí. Tengo aquí una herida. Aún no lo ves, pues me dieron puntos de sutura y demás, que me caí. Ataqué con Astarloa en una de las cotas finales, una flecha balona también con lluvia, frío y demás. Y bueno, tuve una caída antes de llegar al último muro. Uy. Sí, que me hubiera caído, o sea, no hubiera hecho nada, pero bueno, que fue en esa flecha balona donde mejor me vi, ¿no? O sea, una prueba que tampoco se me daba tan bien. Y la Amstel, bueno, pues en concreto cuando no acaba en el Kauberg, acaba en Maastricht, que acaba en un grupo que llegamos, no sé, unos 30 corredores así. No sé como un resultado, pero con el resto, con el paso de los años, fui compitiendo en Rabobank y demás, pero más como para ayudar a otros compañeros. ¿Quién O sea, teníais? Bogert, por ejemplo. Para Ardenas. Sí, Michael Bogert y ahora no recuerdo quién más, pero cambiaba mucho el equipo. Yo sí que igual aguantaba. Acababa muy fundido porque de Roubaix me costaba mucho volver a centrarme en todo, recuperarme y demás. Y bueno, luego también yo en toda la campaña así de adoquín estaba fuera de casa y demás. Y ya me empezaba a pesar, ¿no? El de repente venga más tiempo, vuelve allí a correr y demás. Pero son muy bonitas. O sea, la verdad es que es un ambiente muy guapo. Yo hubo una Amstel que me encantó, que además no recuerdo si fue esa que te digo del viento, del viento que llegamos a ese grupo. Quizás sí, pero que llovió mucho.
Me caí también por todo esto lo que hay en Holanda, ¿no? Todos esos estrechamientos, señales. Está lleno de obstáculos en la carretera. Buah, recuerdo que alguien se apartó delante mío y me comí la señal. O sea, Está lleno, está repleto de señales y de estrechamientos. Lleno. Y me pegué un buen golpe. Y luego también recuerdo que en esa que llovía tanto, claro, hay tantos frenazos por todos Hay estos cruces constantes. constante, que nos quedábamos sin pastillas de freno. O sea, cuando íbamos sin disco, con zapata y demás. Claro, yo nunca he competido con disco, pero bueno, que recuerdo eso, que estaba Bettini, había gente así, estaban todos, oye, que vamos sin discos, o sea, vamos sin pastilla ya de freno. Yo recuerdo que enseguida dije, oye, no frenes mucho, no apures a frenar porque te va a tocar cambiar de bici. Y al final acabé, ¿eh? O sea, yo acabé con mis frenos, no me pasó nada, pero recuerdo mucho la intensidad de la frenada que te exigía en todo momento, acelera, arranca. Para mí la Amstel es eso, arranca en todo momento. Y hasta el punto que después un día de lluvia te quedas sin frenos, claro. Este año, ¿cómo lo ves? ¿Dominio en Lieja de Pogačar o verás Seixas con alguna oportunidad? Mira, sí que le veo con oportunidad Sí, a Seixas y de hecho ¿En Lieja? en ¿O todas. las previas? En todas. Porque creo que Pogačar estará solamente en Lieja. O sea, este año no hace. Claro, el año pasado perdió Roubaix y, o sea, de Roubaix se fue a Flèche. A Amstel, que fue también cuando Cuando perdió, ahí está. Perdió en Amstel y luego en Flecha Valona la ganó. Flecha ganó, Y Lieja. que fue de las únicas veces, o la única vez que recuerdo que alguien atacó antes de la chicane en su vida sentado, ni Gil ni nadie le pudo coger rueda. Ahí está. Y luego se paseó en Lieja. Sí, pues ahí está. Y recuerdo que él después de Amstel se quedó con el equipo toda la semana y bueno, hizo mucho trabajo de equipo, ¿no? Porque esa derrota yo creo que le pesó bastante. En el caso de Seixas, lo que te iba a comentar que cuando estuvo Prudhomme aquí presentando en Barcelona los 100 días para el Tour de Francia y demás, coincidí con él en el Liceo Francés de Barcelona, que había un acto que le hacía un dictado a los niños y todo Sí, eso. Prudhomme, el director del Tour de Francia. Director de Christian Prudhomme, ¿no? Y bueno, con una estudiante, ¿no? de último de bachillerato, le hicimos unas preguntas y demás, y le hicimos esa pregunta trampa sobre Paul Seixas si correría este Tour de Francia. Y dijo, bueno, es algo, dijo, eso lo decidirá el equipo después de las Ardenas. Prudhomme tenía esa información. Eso está grabado, Marc? O sea, no me lo invento. Pues serán carreras que determinarán su temporada. Ahí está. Y con la forma que viene de Itzulia, Claro. seguramente lo hará bien en Ardenas y por lo tanto puede que esto signifique su participación en la Gran Boucle. Esperemos. No sé. Efecto. ¿Cuál vas a poner? ¿Cuál le doy? No, este no, que le queremos A en el ver, Tour. Sí, estoy perdido. Nada. Ahí, Seixas. Ahí viene Seixas. Seixas, le Tour de France 2026. Bueno. Aquí al lado de casa. Estamos grabando nada, 10 minutos de Barcelona. Sí, de aquí arrancaremos en breve. Ojalá esté. Yo creo que todo eso, por tanto, el francés tendrá como objetivo las Ardenas y a partir de ahí servirá para ver, yo creo, cómo está de cansancio, de fatiga, de condición física, qué ha pasado en esas carreras, decir, oye, ¿te damos más margen o no? O lo descartamos, o sea, lo descartamos totalmente y te damos margen un año más. Oye, chico, piénsatelo. Vente a Barcelona, que te espera allí el sello de Flecha y te pasas por ahí a hacer un podcast. Pero será clave su desempeño en Lieja, porque en Amstel y en Flecha, ahí no está Pogačar y la carrera cambia por completo cuando este actor sí que está en carrera y yo tengo muchas ganas de ver qué tan cerca o no estará en Lieja. Ya lo hizo muy bien en Estrade, aunque pienso que puede estar incluso más cerca. Yo creo que batirle con este Pogačar lo veo muy, muy difícil. Pero sin duda creo que será el ciclista que más problemas le puede causar. Imagínate, yo creo que si es capaz de llegar Seixas al sprint con él, aguantar sus demarrajes, los de Pogačar en Redoute, en Côte de la Rochefoucauld, ya es un mérito tremendo. Si es capaz de aguantarle, aunque pierda luego en el sprint, que seguramente es lo que sucedería, porque Pogačar es un misil sprintando y es un éxito rotundo. No, sería. O sea, ya lo que hizo en Strade Bianche de que le cerró el hueco a Tadej, o sea, aquello fue tremendo. Y como Tadej no quiso que entrase, o sea, él volvió a apretar porque no quiero irme solo, no quiero irme con él. No. O sea, Pogačar va a querer irse solo, no quiere que esté con él nadie. Nadie. Exacto. Entonces, bueno, pues por ahí va el tema.
Y para cerrar ya el podcast, último tema. Traca. Nos quedan temas. Te has saltado quedan el tema del peso y demás, ¿no? Uf, tema peso, sí, ¿Lo sí. dejamos sí. para otro o qué? Yo creo que sí. Venga, va. Hablemos de la traca. Sí. Tema traca, nada, quedan 15 días, 2 semanas prácticamente para que arranque. O sea, es el 1 de mayo, cuando arranca la traca. Es una prueba de gravel aquí en Girona. No digamos Barcelona, es Girona. A ver, yo tengo mucho cariño porque fue un poco la carrera que me abrió esa mentalidad de decir, wow, ultra distancia, ¿no? Yo hice la 360, que ahora la 360 ya van a ser 320 y es una prueba más rápida y demás, pero fue como aquella primera vez que, ostras, de repente salía a las 6 de la mañana y llegaba a la 1 de la madrugada a la meta, ¿no? Dije, ¿esto qué es? No todo el día en bici. Bueno, pues me abrió a las locuras o las aventuras que hago hoy en día. Fue ¿no? la primera experiencia. Por así decirlo, sí. La primera... Perdiste la virginidad. Prácticamente. Bueno, sobre todo me di cuenta de lo poco que andaba. Pero sufrí mucho, ya no tanto del esfuerzo, sino sufrí de decir, ostras, es que me duele el corazón de no sé, o sea, no estoy en forma. Para este tipo de esfuerzos. Sí, pero era justo después de una época que había ido a padre 2 veces muy seguido. O sea, llevaba tiempo sin montar mucho en bici. Vale. Y dije, Flecha, tienes que montar en bici más. Pero fue el día, porque sí, yo salí igual a rodar, decía, aquí no pasa nada, pero claro, me apunté a eso y dije, ojo que no físicamente de rendimiento, físicamente de salud, superé, o sea, yo estuve preocupado, acabé la carrera, me dolía el pecho y de ¿qué he hecho? O sea, ¿dónde me he metido? Y no me ha vuelto a pasar eso, ¿eh? Pero bueno, le tengo cariño por muchos motivos, porque fue como un punto de inflexión, ¿no? en decir, montar más en bici y por todo el ambiente que hay en Girona en torno a esa carrera y demás. Y con el paso de los años, en concreto el año pasado, fue la primera edición de una distancia nueva, que era la Adventure, que era la traca de 560 kilómetros. O sea, hay ¿no? 3 niveles. Hay 100 kilómetros, 200, 360. A 4 niveles. Claro, y ahora está la Aventura. Lo que es importante, o sea, claro, las distancias inferiores no son tanto ultradistancias, son como un mix, ¿no? Son como una carrera gravel rápida y demás. Y se ha acabado focalizando o especializándose en ese formato, pero sí que es un evento perfecto para introducirte en lo que es un poco más, decir, pasar una noche encima de la bici, ¿no? Porque con esa distancia y ese desnivel, al final no vas a acabar de día, ¿no? Vas a acabar a la mañana del día siguiente. O sea, una noche te va a tocar pasar sí o sí. Es perfecto para el que se quiere iniciar, pero por eso mismo, ¿no? Es la importancia del quién se inicia en esa distancia en traca. Yo creo que es muy importante que entienda esa disciplina que implica, ¿no? A nivel de la ética de la ultradistancia y demás, sobre todo que se informe mucho, ¿no? De reglas, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es ir en solitario, ¿no? Y sobre todo me encontré hace poco a alguien que decía, ostras, no sé cómo gestionar la noche, tal, he visto que puedo dormir en tal sitio, igual reservo. Digo, no reserves, no puedes reservar hotel, no está permitido. Para tu ética de participante en una prueba de ultradistancia tiene que ser la aventura, y la aventura no contempla que tú te hayas reservado un hotel. O sea, no vayas a la traca, o sea, no vayas a esa distancia, a un ultra, ¿no? O sea, por ti no lo hagas, o sea, por no ti... es esta filosofía. No. La filosofía es que... Supervivencia. Un poco. Lo que te vayas encontrando. Sí, no supervivencia. La improvisación, la aventura. La aventura es eso. O sea, tú en el momento que vas con alguien, ya no vas solo. ¿Vale? Vas en parejas. Y en el momento que has reservado un hotel previamente o te han llevado comida... Esto altera la esencia. Altera mucho la esencia tuya personal, ¿no? O sea, tú planifícate el decir, quiero dormir allí... Y cuando llegues, búscate el que igual lo encuentras. ¿Y planteas una estrategia antes de una carrera como esta o vas improvisando total? ¿O tienes ya unas pautas? La idea es hacer tantas horas, dormir un ratito o vas tomando decisiones dependiendo cómo sientas tu cuerpo. A ver, en una traca es un ultra corto, es muy cortito. Repito, vas a pasar una noche, pues te planteas un objetivo de decir, mira, tengo que llegar a tal sitio, a Port de la Selva. Tengo que llegar o sea, yo sé que en Port de la Selva es un sitio de abastecimiento. Otro pueblo es otro pueblo. Entonces tú tienes ese objetivo y la divides la prueba en esos pequeños objetivos donde te vas a ir parando para dormir, abastecerte, coger agua y demás. Y eso te ayuda también a decir, mira, mi objetivo es ahora llegar hasta allí. Pequeñas metas. Pequeñas metas, sí. Pequeñas metas hasta llegar a ese sitio que obtendrás comida. Recompensas. Claro. Y sobre todo, es muy difícil no mantener la concentración. Son muchas horas en bici, es muy fácil que te desconcentres totalmente. Que de repente digas, pues me paro aquí, me paro allá. No. Concéntrate, mantente concentrado durante muchas horas para llegar a ese sitio. Claro.
Y eso es lo difícil de estas pruebas, ¿no? Pero Y es una de las gracias de estas pruebas, el Claro. autorrigor ahí está. que tienes que imponerte. Claro. Y yo creo que hay gente que dice, no, yo voy allí a acabarla. No, pero hace el esfuerzo, vívela como es un ultra, ¿no? Y qué es lo que te va a llenar, es lo que donde vas a crecer también, ¿no? Te vas a llevar una experiencia guapa, pero sobre todo una recompensa tuya personal, ¿no? No tanto el resultado, pero sí un poco el decir, bueno, he sobrepasado según qué situación, he llegado al sitio, no había para dormir, me tiré a dormir en un banco. Bueno, pues eso te enseña que es resolutivo, que has buscado una solución. Si tú ya sabes que vas a poder dormir en tal sitio, oye, al final no tiene mucha gracia, ¿no? Uno de los mensajes que resona en mi cabeza del último podcast fue que explicaste que cuando terminaste tu primer ultra, la sensación fue similar a la de terminar un Tour de Francia Sí. y pasearte por Campos Elíseos. Una satisfacción parecida. Sí, un ultra te deja un éxtasis, ¿no? Una sensación muy placentera durante varios días. Es igual como cuando concluyes un reto como el Tour, pero sobre todo yo, identificaba mucho según qué situación del Tour de esfuerzo, ¿no? Y de emociones y demás. El otro día también fui a Madrid a comentar, Laura Meseguer me pregunta, oye, pero cuando estaba viendo la carrera, cuando estás ahí, ¿no te vienen emociones de la carrera? Digo, mira, hubo un momento, aparte estábamos viendo la femenina, digo, mira, aquí, hay un pueblo antes de un tramo, que yo recuerdo en mi primera Roubaix, que hice podio, que estuve con Incapi y con Bonen, que yo ahí me vino como un subidón de emoción, porque yo ese pueblo lo había visto mucho en las pruebas que había competido, y de repente me veía ahí con Incapi y con Bonen. Claro, se me dio una adrenalina tremenda. Y esa sensación de que te da como un plus ciertas emociones mentales, ¿no? En un ultra las vives también. Y a mí es lo que me gusta de un ultra, que al final, ostras, te reencuentras con ciertas emociones, ¿no? No necesariamente en una competición, pero sí en un entorno que de repente te sorprende. Dices, ostras, estoy aquí. He llegado aquí en bici y estoy viviendo una experiencia de puesta de sol, de paisaje y demás, que me está dando como un subidón tremendo de adrenalina y parece que soy Pogačar, ¿no? O sea, me encuentro fenomenal y además estoy solo. O sea, son muchas cosas. Se habla mucho del roller coaster, ¿no? De estos subidones y bajones pues estás muy bien, pero en ratos estás muy, muy mal, ¿no? Y dices, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me apunto a estas cosas? ¿No? Pero claro, luego hay sensaciones físicas en bicis que las vives en un Tour, las vives en una París-Roubaix, pero también las puede vivir cualquier ciclista aficionado en cualquier prueba de ultradistancia, ¿no? Y eso yo creo que es bonito porque un poco pues acerca esa esencia a todos. No hace falta estar en esas pruebas para vivir experiencias muy guapas. Exacto. Me lo estás vendiendo. Mira que yo era totalmente reacio a este tipo de carreras, pero esa conexión con uno mismo, esto me gusta. Bueno, ahí está. Si un día te da por hacerlo, te recomiendo igual que no lo hagas solo, que hagas en pareja con alguien. Para introducirme. Para empezar, sí, y ver de qué va el tema un poco y alguien que haya hecho algunas ya y demás, porque si no, igual haces un scratch, ¿no? Y dices, mira, yo me retiro, ¿esto qué es, no? DNF. Bueno, si en los ultras es el scratch, ¿no? Bueno, el gurú de todo esto, ¿no? El Mike Hall siempre decía, si tienes que retirarte, no lo hagas de noche, ¿no? Espérate a la mañana siguiente que lo verás todo con más claridad. No tomes esa decisión, ¿no? Y eso es un Tour también. Tú cuando acabas una etapa fastidiadísimo de un Tour dices, mañana no salgo. No. Toma la decisión por la mañana. Exacto. Por eso muchos abandonan al principio de la etapa. Claro. Al día siguiente lo verás con claridad todo. Se dan una oportunidad. Ahí está. Es buena esta. Toma la decisión al día siguiente. Otra de estos aprendizajes que extraigo de estos podcasts con Flecha. ¿Algo más sobre Traca? No, bueno, yo en teoría tenía idea de participar en la Adventure, al final participar en la 200 por un cambio tenía una carrera que comentar en Eurosport en diferido, Gran Premio de Frankfurt, nos la han puesto en directo. Y he pedido cambiar la distancia. O sea que no haré un ultra, haré una prueba de 200 kilómetros. Pero no bueno, está mal, ¿eh? No, igual voy en bici hasta allí, ya veremos. A lo Bamontes. Ya veré, improvisaré. De momento no. Luego, como os hemos dicho al inicio del podcast, la idea es que nos dejéis preguntas en este episodio y las más interesantes pues las vamos a escoger y las vamos a responder en el próximo episodio. Como no os anticipamos esto en el primero, porque es una decisión que tomamos después de ver la buena recepción del primer capítulo,
he cogido algunas preguntas que creo que son interesantes o comentarios para hablarlos y aquí ponerlos encima de la mesa con flecha. Me pregunta, bueno, no es una pregunta, sino en cuanto a un comentario que me ha hecho gracia. Gonzalo dice, sigan con una cadencia frecuente el podcast, está más que bueno y entretenido. Además, dio la casualidad que salí escuchándolo de Sitges, mi pueblo, y pasando por Castelldefels. O sea que Ostras. se puso el podcast justo, imagino que en los túneles, los túneles donde Claro. Le clavaron 8 le clavaron euros, ¿no? 8 euros de peaje. Pobre Gonzalo. Y bueno, me hace Por bajar gracia. fue por las costas. Más bonito incluso. Más bonito, Para sí. escuchar el podcast. Mm. Hombre, ver las costas, la Maladona, las curvas, por Ginesta. Y ya para Y Barcelona. escuchar este podcast ya es espectacular. Genial. Ya puede tener los atascos que quiera, que va a estar acompañado con nosotros. Después otra pregunta interesante era la de Javier, que decía, ¿con quién nos quedamos como ciclista? ¿Con Gilbert o con Bonen? ¿Está Gilbert al nivel de Bonen? ¿Qué uno, va? uno es de Ardenas. ¿Qué y- va? Es que claro, yo soy ardenero. Gilbert Ostras, es mucho no. Gilbert, ¿eh? Bueno, yo es que ahí tengo mi opinión Claro. más sesgada. A mí me gusta más Los Bonen. dos fueron campeones del mundo. No sé. Yo es Gilbert que- tiene mucha diversidad de monumentos. Sí. Tiene Roubaix, los tiene todos menos San Remo. Yo es que una cosa con Gilbert. ¿Erais amigos o qué con Gilbert? No, siempre. Mira, Gilbert. ¿Coincidisteis en Fassa, gordo? No. Él estuvo en Francés. Ah, Sí, pero. equitación similar, me confundí aquí. Sí, pero yo recuerdo en Fassa coincidí con Frank Van den Broek, que Vale. el mismo agente de Frank era el agente de. Paul de Gator era el agente de Gilbert. Y Frank fue el primer ciclista que me habló de Gilbert. Me dice, hay un chaval belga que es muy bueno para las Ardenas. Se llama Philippe Gilbert. Philippe Gilbert. Y nunca me olvidaré por eso, porque fue o sea, cuando me lo dijo me quedé y luego el chaval empezó a ganar. Pero claro, yo soy más de piedras, de Claro, Bonen. claro. A ver, que Gilbert ha ganado Roubaix y todo, A mí pero Gilbert me encanta. sí, la aceleración de Gilbert y demás, pero yo soltaba a Gilbert. ¿Qué clase tenía Gilbert? ¿Has soltado? ¿Dónde lo soltaste? En la a Omloop Gilbert? Newsblad, Uf, claro. en la Doquín. Claro. O sea, para mí, no sé. O sea, y luego Gilbert, cuando gané aquella Omloop, que lo solté en aquel tramo, tuvo mal perder, porque en la prensa dijo que yo había ido tras las motos. Ah. Y son cosas que digo, ostras, tío. O sea, que ¿Eres de la quinta de Gilbert? ¿O no, yo soy mayor que él. Vale. Y yo he tenido detalles así con él en carrera y tal, que... Y luego Gilbert, cuando atacó en el tramo, me atacó a contrapié, que yo estaba tirando, y él atacó, yo lo contraataqué, porque yo estaba tirando el grupo que íbamos, digo, y digo, qué rabia. O sea, ha atacado cuando yo estoy en cabeza, que llevo tirando, yo qué sé, lo que dura el relevo, ¿no? Y me pilló súper a contrapié. Bueno, es buena esta. Tácticamente es... Es buenísima, pero... Yo haría lo mismo. Sí, bueno, pero luego le salió el tiro por la culata, porque él hacía aire lateral y atacó y no metió cuneta, y claro, cuando contraataqué yo metí cuneta y lo solté. Y no Claro, me gustó. tú pillaste los mejores años de Bonen y quizás al ser más joven Gilbert, el Gilbert dominador... Bueno, sí, el Gilbert No. dominador, no sé si sí que lo viste. Un porque poco, porque- fueron tus últimos años. 2010 fue cuando él ganó... Mira, aquí estamos hablando de... Ganó Lieja, Amstel, El Flecha, tríptico. hizo el tríptico. batiendo a los dos hermanos Schleck en Lieja. Sí, yo recuerdo que En fue... el final antiguo, que se han cargado el final de Lieja. Ya. Soy muy pesado, Buah. lo digo siempre. No entiendo No, nada. yo tampoco. La Côte de San Nicolás y La el fin. Nicolás, es que aquello era precioso. Sí. Bueno, Bueno, pues aquel año fue el año que Fabian y Bonen en Flandes, Fabian suelta a Bonen en el Kappelmoor. Antes de eso hay un ataque de, antes de que se va, o sea, cuando se van Fabian y Bonen, se van en un ataque de Fabian ujú. y nos quedamos, en el que íbamos Fabian, Bonen, Gilbert y yo. Y nos quedamos solo Gilbert y yo, juntos, ¿no? Y nunca me olvidaré porque después de ese Flandes fue cuando él ya se fue a Amstel y ya dominó todo, ¿no? Y recuerdo que con Purito le mandé algún mensaje porque él estaba en Ardenas dominando también y recuerdo la respuesta de Purito diciendo, ¿cómo anda el bicho? O sea, estuvo fortísimo. Y yo digo, de ese año la gente... A ver, no es ostentoso el comentario, pero digo, ostras, en cierta manera me enorgullece decir, fue el último hombre de que lo consiguió soltar en la Doquín. Nadie antes, o sea, fue López, fue un mes antes o mes y medio, pero bueno, ese año Flecha soltó a Gilbert. Al Gilbert dominador. ¡Eh! Bien para Flecha.
Gracias. Mira. Aún recuerdas este ataque. Sí. Pero bueno, casualidad que luego dominó. Bueno, fue campeón del mundo también. Un corredorazo. Pero a mí el estilo de Bonner me gustaba más. Vale. El estilo de ciclista y de persona, ¿eh? Vale. No sé. Y Gilbert es curioso. Uno es también. flamenco, el otro es Claro, balón. es que es curioso que son diferentes. son muy diferentes. Mucho. Sí, son muy diferentes. Mucho. Y Gilbert es de los pocos ciclistas belgas dominadores que son de la parte francesa, de Valonia. Ya. Creo que es el único. No, Sí. no sé si dominadores. Dylan Teuns, no sé si es. No. Es flamenco. Es flamenco. Sí. Claro, pero como habla con acento así afrancesado. Igual es de... Arnaud Delis, no sé si es. No, es balón. Es balón, Arnaud. Sí, Deli es balón. Hay total. pocos. Hay pocos. El 90% son flamencos. Y yo creo que Gilbert... No. ¿te Gilbert es acuerdas? del pueblo, Sí, justo de abajo de la Redoute. ¿Lo sabías esto o no? sí, creo que me suena. Pero él bueno, explícalo. Que no sé cómo se llama. Ainó o Anió, algo así se llama. Vale. El pueblo donde comienza la Redoute, Sí. que es la cota más importante de la Lieja, es el pueblo de Philippe Gilbert. Claro. Es su Pero- patio. Y por eso cuando suben Redoute, Claro. incluso hoy en día está lleno de pintadas de fil. Claro, qué pasada. No es mal sitio para crecer como ciclista. ¿No? Es como si hubiese aquí un tramo de adoquín Sí. al lado de Castelldefels Sí, y lo pasara Mons-en-Pébel aquí. Mont-Saint-Bebel. Sí, todos los días. No, pero ya para acabar con este tema. Gilbert habla flamenco, ¿verdad? Sí, porque estuvo Vale. muchos años en Quickstep y sobre todo en Lotto. Vale. Y ahí en Lotto, Pero hay un corredor que estuvo en Quickstep también, en Roseler. A ti no te sonará. pues que me pillas aquí Bueno, cuando yo era muy pequeño. él era balón, era un corredor muy fuerte. Con él me jugué un circuito franco-belga. Cuando el circuito franco-belga era se disputaba a finales de año en 3 o 4 etapas. Yo gané la general en una etapa que el último día pues nos escapamos los dos y él ganó la etapa y yo la general. Bueno, esos juegos que se hacen, ¿no? Y Roseler era un corredor bajito, fuerte, era balón también y no hablaba flamenco. Los compañeros del equipo suyo me decían, no, él No, no sé. es que sabes la polémica que hay, ¿no? No. Tengo en el equipo de Thompson de trabajo Sí, hay una persona que hace viajes con nosotros, pero él es policía, ya. ¿vale? Y él es policía de la parte flamenca. Y me Ujú. explica que hay follones a veces con la policía, Ostras. porque, por ejemplo, una carrera como Tour de Flandes necesitan apoyo de la policía de Valonia. Claro. ¿Y qué pasa? Que no se entienden entre ellos. Ostras. Se entienden porque los flamencos hablan francés. O sea, cualquier belga que sea flamenco habla. Su primera lengua es el neerlandés, el flamenco, y también hablan francés. Claro. Porque en las escuelas flamencas es obligatorio aprender ambos idiomas. Mientras en la parte Francófona. francófona, alguno quizás sabe flamenco, pero solo se aprende francés. Y entonces, a veces hay piques porque los flamencos tienen que hablar en francés para que los otros se enteren. Claro, claro. Y claro, a veces hay resquemores de por qué somos nosotros siempre los que tenemos que cambiar de idioma cuando estamos en el mismo país. Ya. Porque unos aprendemos los dos idiomas Y los otros no. y los otros no. Claro, pues yo me acuerdo de Roseler que los compañeros de equipo me decían, no, él solo habla cuando bebe un poco de más. Cuando celebra alguna victoria sí que habla flamenco, si no, no. Pero Philippe Gilbert sí que aprendió Sí, sí, porque sí, estuvo sí. muchos años en Loto. Sí, claro. No, bueno, corredorazo, ¿eh? A mí Pero me no, encanta Gilbert. para mí yo me quedo con Bonen. Va, tú, para ti, Gilbert, quédatelo. Yo me quedo con Bonen. así no hay problema. No tenemos problema aquí. Y bueno, el último comentario que he cogido era de Lucio, que proponía diferentes nombres. La Flecha Figueras, con sello propio. Flecha La Flecha Balona. Al final va a ser una clásica de aquí. ¿No? Que la gente deje sus nombres en los comentarios. Pero a mí me gusta el sello de Flecha, la sección aquí en el Bien. canal, yo creo que está bien. Sí, sí. Si a ti te gusta, A mí también. si la gente está de acuerdo, yo creo que es un buen nombre para esta sección. Le damos. Le damos, a no ser que aquí, De una, Se que dicen los inventen. argentinos. de una. De una. También gente que nos escribió desde Argentina. Bueno, bien. Ahí, la patria. La patria. Las raíces. La ¿sabes? raíz. En mi ¿Tú caso. viviste en Argentina o no? Claro. Sí, sí, yo ¿Hasta nací y qué? viví hasta los 11 años. ¿No tienes deje No. argentino? Porque no me has visto con Sí. Seba Edo. Si me ves con Seba, sí. Se te va el deje un Claro. poco. Sí, ¿eh? Sí. Ostras, pues tengo que salir un día con vosotros Claro. Y con para el- experimentarlo. Bueno,
Y con el chico este que es reportero de ESPN, Marcelo Lagatina, que tiene estos... Sí. Yo me descojono porque él, ¿qué pasó acá? ¿No? Pone esos vídeos y me encanta. ¿Sabes? Le digo, cuando vengas al tour tenemos que hacer una ronda de qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Dejen comentarios, los leo. Me encanta. ¿Qué pasó acá? El otro día para mí me envía un montón de cosas y me gustan las respuestas de la gente, ¿no? Que es muy creativa. Buenísimo. Bueno, aquí igual. En fin, que si me ves con ellos, pues sí que me sale el... Vale. Sí, estoy hablando un rato con ellos, sí que me verás en argentino 100%. Pero bueno. En tu elemento. Sí, bueno, en mi otra nacionalidad y mis raíces también, ¿no? ¿Tienes pasaporte? Doble sí. Buah. Bien. Lo tengo que renovar, Bueno. Pero bueno. Bueno, chicos, pues hemos tratado bastantes temas en el segundo podcast del canal, ahora con esta mesita de DJ de Flecha Sí. con sus efectos. La idea es, pues en cada episodio, ir puliendo el podcast y que se preparen, porque nos vamos a hacer un 6 shots. Vamos a gas, ¿eh? Estamos a tope. Nos va a llamar UAE. Wow, ojalá. A mí me llamó Janetti, me llamó hace unos años para que fuese director. Le dije Y que no. Nunca. No, hombre, acabé de ser padre de mi segunda niña. Dije, no. Nunca, te atrajo la idea. Mira, puedo presumir también de que me llamó guay. Serías el director de Pogacar, no te iría tan mal. Calla, quita. No necesita Que va. mucha estrategia tampoco Pogacar. No, ya estoy bien como estoy. A mí me gusta ver el ciclismo desde la barrera, es aquí. Desde no los desde medios de dentro. comunicación. Sí, bueno, desde fuera es que lo disfruto mucho. Sí. Desde dentro no lo sé, ya estuve ahí y no quiero volver. Ahí Está bien, dentro. ¿no? Está bien tener las ideas claras. Sí. Pues nada, Marc. Dejadnos en comentarios vuestra impresión del podcast y sobre todo preguntas que seleccionaremos para el próximo episodio. Un placer estar con todos vosotros. Contigo siempre, Flecha. Igualmente, Marc. Y nos vemos Gracias. en los próximos podcasts. Chao, Venga, ragazzi. vamos.